decidimos que había que platicar el día de hoy por aquí. De entrada es la historia, ¿no? La historia de Briefy, que entiendo que hay gente que escucha el programa, que es el Brief, que ahorita platicamos de él para la gente que nos está escuchando de otras, tal vez que nunca, que le llegó el link pues de Zoom y está ya entrando aquí como un curioso nada más. Entonces vamos a platicar de qué es Briefy, de cómo Briefy y el Brief, que es el programa meramente, son entes distintos, de cómo Instagram no es lo mismo que nuestra aplicación, o sea, de todo el proceso voy a platicar un poco la historia de cómo empezamos. El segundo punto, que creo que es lo medular en cuanto al tema de la plática del día de hoy, pues es tal vez cómo digitalizar una iniciativa o un proyecto, ¿no? O sea, porque entiendo, ya Jesús me explicó el perfil de las personas que están en este proyecto, en el programa de la UDEM, y me encanta el perfil que tienen. La gente que es externa a esta plática también vamos a apapacharla, pero vamos a enfocarnos en el perfil de personas como ustedes que tienen proyectos que ante las condiciones actuales pues vale la pena pues que tal vez tengan conocimientos acerca de cómo digitalizar. Pero para mí lo más valioso va a ser la conversación, va a ser la pregunta, va a ser cómo podemos ahondar en algunos temas que a veces yo por estar hablando pues omito o se me pasa, ¿no? Entonces, al estar todos en nuestras casas, de entrada, pues en mi casa hay perros y en mi casa, pues a veces hay ruido, ¿no? Como en todas las casas. Entonces, una disculpa si de repente escuchan un ladrido. Hay un boxer bastante grande que hace mucho ruido, pero ya, según yo están controlados el día de hoy. Entonces, pues bueno, si quieren nos arrancamos. Quiero presentarles en nuestro equipo en Briefy hay varias personas. Briefy es una plataforma que ya platicó un poquito Jesús, que gracias a Dios nos ha ido pues bien con ella. Actualmente tenemos presencia en 60 países. Ahorita me adelanto un poco más a esa parte. Pero nuestro equipo está dividido en varios lugares también. Somos una empresa 100% digital, lo cual obviamente es una ventaja en los tiempos en los que estamos viviendo hoy, en el sentido de que pues básicamente tenemos gente 100% en home office o de alguna forma financiamos sus propios espacios de trabajo en lugares como WeWork o EOS Offices o espacios donde cada uno de nuestros colaboradores decide trabajar. Entonces, así funcionamos. Realmente no se puede decir que hay un headquarters de Briefy, porque realmente no hay. Los headquarters de Briefy generalmente están donde Fabián y yo estamos, que somos los dos fundadores. Entonces, pues bueno, un poquito de mí. Yo estudié finanzas, eso es lo que estudié como profesión. Sin embargo, pues ya yo me gradué en 2013, tengo 28 años. Me gradué muy chico, me gradué de 21 años. Entonces, por eso ya tengo tanto tiempo fuera de la carrera. Pero me gradué de finanzas, sin embargo, hoy en día todo el tiempo estuve estudiando y ahorita estoy más bien enfocado en temas de sociología, neurociencias, todo lo que es user experience, sociología. Eso es básicamente mi día a día, ¿no? En cuanto a lo que me dedico. Dentro de Briefy soy el director de esta compañía. Tenemos 3 compañías dentro del grupo. La aplicación es la compañía que yo manejo. Y dirijo un equipo, ¿no? Y bueno, ese es más o menos mi perfil para que vayan más o menos palpando pues cómo pienso y por qué pienso lo que pienso. La segunda persona y la última que les voy a presentar es mi hermano Fabián. Mi hermano Fabián es es ingeniero ambiental por el ITESO, que es el equivalente al Ibero de Guadalajara. Y bueno, él es un ingeniero más bien, o sea, la ingeniería ambiental es una ingeniería química con un enfoque a temas medioambientales. Sin embargo, Fabián lo que más está haciendo hoy en día es un tema de Machine Learning, Data Science. Está muy metido ahorita en todo lo que es la inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Entonces, pues somos 2 perfiles muy complementarios. Yo soy más un storyteller, más un creativo, más una parte más de contacto con la gente, de entendimiento de la gente. Fabián es una persona mucho más técnica, mucho más de procesos. Es generalmente la persona que materializa lo que a mí se me ocurre. Y pues somos 2 caras de la moneda, pero al ser hermanos, porque somos hermanos, pues compartimos misión, valores, ¿no? Entonces, ese es un poco del equipo. Les digo, el resto del equipo, por temas de tiempo, me lo voy a guardar. Entonces, pues podemos empezar con la historia de Briefy. ¿Y de qué forma yo puedo ver si hay comentarios? O sea, si estoy compartiendo pantalla, ¿alguien podría escribir un comentario random para ver si me avisa esta cosa? Sí, aquí están. Ok, ¿cómo le puedo hacer para...? Aquí están. Bien, súper. Ya los estoy viendo. Voy a guardar esto por aquí porque no veía los comentarios. Gracias, Alondra. Gracias, Roberto. Gracias, Omar. Gracias, Yare. Bueno, entonces la historia de Briefy. Briefy es un proyecto y, pues, que nace hace 6 años. Y empezó como un proyecto en el cual mi hermano todavía estudiaba. Mi hermano se graduó hace 2 años. Mi hermano tiene 25 años.
No, se graduó hace 3 años. Él todavía estudiaba. Yo ya llevaba un año egresado. Yo vivía en la ciudad de Monterrey, curiosamente. Eh, y en algún punto yo había tenido una empresa, yo siempre he sido muy emprendedor y yo tuve una empresa de relaciones públicas. Y para los que estén familiarizados con la industria, hay algo que se llama seguimiento de medios, que pues, prácticamente significa leer todos los periódicos para pues, identificar si hay menciones de tus clientes a favor o en contra, o si a la hora de que tú hiciste, por ejemplo, un opening o hiciste un evento o realizaste algo, pues si eso trascendió y llegó a medios de comunicación, ¿no? Y yo odiaba esa parte de mi trabajo, ¿no? O sea, odiaba tener que leer 8 o 10 periódicos porque buscando lo mismo, ¿no? La misma noticia de la misma persona o de la misma empresa. Entonces llegó el momento en el cual yo, pues en algún punto escribí, oye, pues debería haber una manera más sencilla de, pues de poder leer periódico, de poder informarte. Y ahí la dejé como una idea. Yo desde hace muchos años tengo una costumbre que apunto ideas y cuando apunto ideas, ahí las guardo y a veces pues como que me nace volver a elaborar una y si tiene futuro, pues como que intento destruirla. Ese es como el proceso, ¿no? La pongo a prueba para ver si tiene mercado, etcétera, y si tiene, pues la desarrollo. El tema es que yo dejé eso en un cajón, me fui a vivir a Monterrey, trabajé brevemente en Monterrey en una firma de consultoría. No, tardé más en entrar a esa firma de consultoría que en salir, yo creo, porque no me di cuenta de que no era para mí. Y fue el momento en el cual, a la hora de ser un nini, lo cual yo nunca había sido un nini, yo siempre había sido, tal vez como muchos de ustedes, en grupos estudiantiles, siempre había estado haciendo algo, ¿no? O sea, ya sea en ONGs o en la escuela o yo soy muy alto, entonces pues yo era equipo representativo de básquetbol, o sea, yo siempre hacía algo. Y llegó el punto en el cual pues no hacía nada, lo cual fue muy duro para mí. Y buscando pues para dónde darle con mi vida, encontré esta idea y pues la reboté con mi hermano Fabián, que en ese entonces Fabián y yo jamás hubiéramos pensado que íbamos a emprender juntos. Pero a la hora de poner esta idea sobre la mesa dijimos, pues vamos haciéndolo, ¿no? Entonces, pues todo parte desde cómo nombrar tu idea, que aquí muchos de ustedes que ya tienen proyectos, pues cómo nombras una idea, ¿no? O sea, o más bien un proyecto. Pues de entrada tienes que ver que no esté registrada, ¿no? O tienes que ver que el dominio esté público, el .com, pues en GoDaddy o en la plataforma que utilicen. Y pues por ahí partes, ¿no? Entonces, Briefy literalmente a veces nos preguntan, oye, ¿por qué se llama Briefy? Pues es porque la realidad es que estaba disponible el nombre y era no era nuestra primera opción, creo que nuestra primera opción era Briefly, pero al final del día esa sí estaba tomada y pues por derecho de autor también en el INPI también estaba tomado, entonces al final fue Briefy, ¿no? Hoy en día, pues Briefy, la gente que lo conoce, pues es un nombre muy pegajoso, o sea, es un nombre que se te incrusta en la cabeza y fue algo que no fue, pues planeado, ¿no? ¿Quién diseñó el logotipo? Lo diseñamos nosotros, lo diseñamos un ingeniero ambiental y un financiero, lo diseñamos en una plataforma literalmente de logotipos gratuita. Entonces, tal cual, ¿no? O sea, tal cual lo que hicimos al principio, cómo nace Briefy, era, tengo una pregunta, voy a interrumpirme. ¿Se escucha mucho ruido, mucho white noise? ¿O me escucho bien? ¿Se escucha bien? ¿No? Ok. Se Si escucha no, bien. para cerrar ventanas, pero perfecto. Es que estoy en Colima y Colima es un poquito como Monterrey, hace calor. Entonces, si me encierro, probablemente me hace. Entonces, bueno, Briefy inicia con dos hermanos levantándose a las 4 de la mañana para sintetizar 55 periódicos. Entonces, si se imaginarán, o sea, a mí no me gustaba leer 8, pues ahora tenía que leer 25, porque nos lo dividíamos entre Fabián y yo. Entonces, así empezamos, generando una síntesis todos los días, todas las mañanas, en la cual tú podías leer las noticias tal cual como las que tienen ahorita en la plataforma, las noticias más importantes del día, con un link a la noticia original. Y era una página web completamente en blanco, con un logotipo arriba, así tal cual Briefy, y pues era bastante fea y bastante aburrida. Entonces, un día, pues lo aventamos, recuerdo el día, fue un primero de enero del 2015, me acuerdo que fue porque era 15/01/15, y lanzamos eso a Facebook, así de que pues, nuestros cuates nos empezaron a retroalimentar y poco a poco empezamos a entender pues qué era lo que la gente realmente necesitaba. Y ahorita a la hora de la segunda parte de esta plática, creo que va a empezar a hacer hilo, como les puedo recomendar algo de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, yo no soy nadie para recomendar, pero les voy a contar lo que nos funcionó. Entonces empezamos a hacer esto de esa forma, o sea, la gente nos empezó a decir, oye, pone fotografías porque estaba muy plano. Y había quien te decía, oye, pues, ¿qué pasa con estas fuentes de información? ¿Cuáles usas y cuáles no? Entonces fuimos desarrollando un método, los procesos empezaron a surgir y pues durante todo 2015 nos levantamos a las 4 de la mañana. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Llegó el momento en el que alguien nos
preguntó, oigan, pues ¿cuándo van a hacer una aplicación móvil? Y pues como ya les dije, mi Fabián y yo teníamos en ese entonces conocimientos de programación y pues tal cual googleamos cómo hacer una y pues yo siempre he dicho que Briefy es una artesanía digital porque se ha hecho con mucho esfuerzo y pues mucho autoconocimiento, ¿no? Mucho autoestudio más bien. Entonces, tal cual, así empezamos, con poco dinero o prácticamente nulo presupuesto, y en un principio no teníamos realmente idea de cómo íbamos a ganar dinero, ¿no? Entonces, Briefy, ahorita voy a platicar un poco del modelo de negocio, pero así tal cual nació. O sea, nació como una plataforma en la que te podías informar. Después entendimos que tal vez íbamos enfocados a un proceso que no solamente te tenía que informar, sino que también te podía enseñar otras cosas. Y pasamos de un modelo de negocio también de la viralización, que es el modelo tradicional de los medios de comunicación, en el que tú vas y pues lo que quieres es tener muchos followers o mucha audiencia, para que esa audiencia pues te permita cobrarle dinero a una marca. Briefy decidió dejar ese modelo. ¿Por qué? Porque ya estaba muy acaparado y porque no veíamos, o sea, entendíamos que tal vez no era el futuro de esa industria y decidimos meternos un modelo de suscripción, que es el que tenemos hoy en día. Entonces, habiendo dicho esto, creo que ya podría yo mostrarles algo distinto que este slide. Ah, hay mucha gente que sabe de Briefy por estas dos cosas. Hay gente que nos escucha en Spotify o en iTunes, en donde ustedes nos escuchen, y conoce el Brief. Y hay gente que sigue la cuenta de Instagram. Entonces, esas son como sus dos ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y nos pasa mucho, que hay muchas formas o hay muchas veces que la gente nos dice, oye, tú eres el de Brief y ya te sigo en Instagram. Y les digo, oye, ¿tienes nuestra aplicación? ¿Cómo que tienen una aplicación? Entonces, nos pasa muchísimo que la gente no tiene idea de que tenemos una plataforma. Y también con el Brief también nos pasa mucho, ¿no? Que pues como que nos escuchan, pero no dan el siguiente paso. Y ahorita les platico qué onda con todo esto. Pero si quieren para que les deje... esta es una pregunta que quería hacer antes de mostrar un video. Si quieren aquí en el chat, pueden decir más o menos los que ya digan yo, la gente que sí sabe más o menos qué es Briefy, o sea, o que sabían que es una aplicación, podría haber algo de interacción. Y si nadie me pone nada, pues quiere decir que nadie sabía que Briefy es una aplicación. Entonces, por lo pronto, algunos yo, ok, algunas personas sí sabían que hay una aplicación. Ok, o llegué, mira, súper. No voy a empezar de cero. Excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. El video que les voy a poner no es el video más actual, pero no alcancé a tenerlo, porque lo van a entregar, me parece, el miércoles que viene, pero explica pues, más o menos la lógica de lo que les acabo de contar y más o menos qué es Briefy. Entonces, déjenme cambiar el share acá. Es un propósito muy claro: generar una mente informada en cada hogar del mundo. Mi hermano y yo decidimos combatir las noticias falsas y la desinformación de nuestra sociedad. Para esto creamos una aplicación móvil que filtra y selecciona las noticias que debes conocer, en un formato sintetizado con información real y verificada. Hoy Briefy es la aplicación informativa mejor calificada del mundo y contamos con presencia en más de 60 países. Pero en algún punto del camino nos dimos cuenta de que conocer las noticias no basta en los tiempos en los que vivimos. Y es por eso que hoy te presentamos Briefy Pro. Briefy Pro es un servicio de suscripción, en el que además de informarte con las noticias más importantes, podrás acceder a artículos, podcasts y videos que desarrollen tus habilidades blandas e impulsen tus capacidades profesionales en temas como liderazgo, desarrollo personal, salud, innovación, megatendencias tecnológicas, productividad, mejores prácticas empresariales, marketing, design thinking, equidad de género, entre otros. Briefy se transforma así en un aliado para tu capacitación continua. Te da acceso a una curación con el mejor contenido para tu desarrollo personal y profesional en un formato fácil de consumir y con información real y actualizada todos los días por una suscripción de 99 pesos al mes. Infórmate, capacítate, prepárate para superar los grandes desafíos que nos presenta el mundo todos los días. Ahora puedes hacer todo esto con Briefy. Para más información de Briefy Pro, por favor ingresa. Entonces, esto es un video que sacamos hace tal vez como un año, en el cual no estaba todavía pulida la plataforma como lo está hoy, pero pues como todo proyecto no puede estar realmente finalizado nunca. Entonces, Briefy, esto es lo que es el día de hoy, que ya leyó parte de esto Jesús. O sea, Briefy hoy es una plataforma que impulsa la inteligencia colectiva. Realmente pensamos que cuando el mundo tiene una educación superior, hablando de una persona, pues una persona
Muchas personas son familias, o son empresas, o son organizaciones, o son, pues, entes más poderosos, ¿no? Porque juntos trabajamos mejor y somos más poderosos. Entonces, nosotros realmente creemos que si logramos impulsar la inteligencia colectiva de la gente, que es la misión de más personas y más universidades y más gente, realmente podemos generar un cambio trascendental en el mundo, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Briefy es compartir conocimiento, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Eso es como esto que están leyendo o esto que les acabo de dictar, es algo que nos tardamos 3 años en realmente poder pulir y me queda claro que no es la versión final probablemente, pero es algo que pues, se trabaja a la hora de que vas conociendo tu mercado una y otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que somos y para más o menos ir, este es el video que ya les puse, esto es una PowerPoint. Les voy a contar los 3 pilares de Briefy, de contenido y por qué Briefy yo creo que le ha ido también. Briefy tiene 3 condiciones para el contenido que publicamos. Tiene que ser Snack Intelligence, que significa que es un contenido corto. Significa que es un contenido que puedes aprovechar mientras haces algo más. A menos de que estés leyendo, pues sí te va a requerir 5 minutos de tu tiempo, 6 minutos de tu tiempo. Es corto, es fácil de consumir, tienes de alguna forma, no sé, si vas a agarrar un Uber, yo sé que ahorita no se puede, pero si vas a tener un traslado, pues ahí alcanzas a consumir algo. Si vas a tener entre clase y clase 10 minutos, alcanzas a consumir algo. O sea, o si estás en una reunión de trabajo y te digo, tienes 5 o 10 minutos, alcanzas a aprender algo nuevo. El segundo, o la segunda condición más importante de Briefy es que es fácil de entender. O sea, no hay cerebritos en Briefy. O sea, si te voy a explicar un tema económico, si te voy a explicar un tema econométrico, que son términos pues ya tal vez elevados para alguien que no tenga una preparación en tal tema, te lo vamos a pues, desmenuzar para que sea muy fácil de entender. No importa si no tienes la preparación anterior a este tema. El chiste es que lo puedas entender, captar. Y por último, es inteligencia aplicable. O sea, esto se tiene que poder aplicar ya. En Briefy vas a encontrar cinco puntos para hacer una mejor videoconferencia, por ejemplo. O 3 razones por las cuales deberías ser de esta forma con tus colaboradores. O sea, vas a encontrar casi siempre buleteados conceptos que te van a permitir mejorar tu desempeño, mejorar tu rendimiento. Y esto es algo de lo que pues, ha convertido a Briefy en lo que es, ¿no? Una plataforma muy bien calificada, muy querida y muy usada. Entonces, así es como está funcionando hoy en día Briefy. Y bueno, si nos vamos al tema histórico, un poquito de cómo surge todo esto, me imagino hay alguna duda acerca del financiamiento y todo eso. La realidad es que Briefy nace literalmente costando 4,000, 3,000 pesos al mes. Sin salarios, obviamente, porque Fabián y yo no nos pagábamos salarios. Pero esa es la historia. O sea, Briefy es una historia en la cual contratábamos una plataforma para la aplicación móvil y contratábamos algo más para un servicio, o sea, puros servicios, o sea, es un sistema ecosistémico. Es una empresa ecosistémica en la cual estamos de alguna forma relacionados con muchas otras plataformas que ya están haciendo la chamba en diferentes áreas y que nosotros al unirlas, pues ya te ofrecemos una plataforma que tú la ves y es única. O bueno, es única en el sentido de que es nuestra y se palpa como si fuera nuestra y nos permite darles a ustedes una experiencia del usuario distinta. Pero al final del día, Briefy conserva esa parte, pues, o sea, todo nuestro equipo de desarrollo de nuestra aplicación está en Francia. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un proveedor muy bueno que pues nos da por una renta mensual todo el servicio de servidores, todo el servicio de soporte, todo. Entonces, así por eso nuestro equipo está repartido en muchas partes del mundo, porque hay diferentes organizaciones o empresas que lo que están haciendo es brindar ciertos servicios para que nosotros podamos conjuntarlos y armar esta solución, ¿no? Entonces, la historia de Briefy es muy difícil de platicar en 5 años, en unos cuantos minutos, pero es tal cual eso. O sea, es una constante preparación y una constante mejora para que pues cada día intentemos que sea un poquito mejor. O sea, Briefy no se van a dar cuenta, pero Briefy todos los días cambia algo, o sea, mejora algo, porque entendemos algo distinto como socios y como empleados y como colaboradores. O sea, entendemos cómo funciona nuestro cerebro mejor, entonces cambiamos un color. O entendemos cómo una font o una tipografía específica funciona mejor para ciertos tipos de contenido, entonces cambiamos algo. O sea, esto es un tema que constantemente está evolucionando y es algo que les recomiendo en cualquier industria y en cualquier proceso y en cualquier cosa, ¿no? Entonces, por lo pronto así es como funciona nuestra plataforma. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta o si no las dejo al final, no? Si no salieron ahorita, las voy a dejar hasta el final.
El siguiente punto del que tengo que hablar es cómo digitalizar un proyecto y creo que aquí realmente es cuando empieza esta plataforma, esta plática, porque entiendo que muchos de ustedes pues tendrán empresa, tendrán organizaciones o de entrada estamos haciendo esto digitalmente, ¿no? El mundo cambió por completo con esta pandemia y es momento de que pues entendamos que las empresas digitales van a ser las empresas que van a tener más resiliencia y más flexibilidad cuando sucedan este tipo de cosas. O sea, tristemente, pues todos conocemos personas que al tener activos fijos o al tener rentas enormes o al tener una cantidad, o sea, de cosas físicas pues que necesitas para operar, pues les está costando mucho trabajo salir de esta situación. Briefy tiene la fortuna, te digo, de tener todo en la nube, tener personas que son nómadas digitales y pues o sea, suena tal vez no sé burdo decirlo, pero nuestra operación no ha cambiado nada, absolutamente nada. O sea, obviamente no estamos ahorita en cabinas de grabación, tal vez los podcasts de repente han escuchado algún ruido, pero al final la experiencia se ha mantenido exactamente igual. Entonces, es algo que pues todos deberíamos perseguir. Entonces, cuando vamos a esta parte y empezando un poquito en materia, puse esto. Ah, mira, hay una pregunta. Alejandro, por favor, échamela. Mientras voy explicando qué es esto, leo tu pregunta. Esto que les estoy poniendo aquí, son los 3 pasos que consideramos que deben seguir para digitalizar una iniciativa o un proyecto. Y les explico por qué la línea de arriba es tan larga, porque el objetivo siempre evoluciona, siempre se puede mejorar. Lo primero que tienen que tener, que la mayoría de la gente creo que aquí tiene, según lo que entiendo de Jesús, es un objetivo, o sea, es una necesidad, es un pain que quieren resolver. Es algo que ya deberían, pues, o si apenas van a emprender algo, es lo primero que hay que tener. O sea, ¿qué es lo que voy a solucionar en el mundo? ¿Cuál es la empresa que quiero fundar? ¿Cuál es la organización que quiero fundar? Y aquí hay un cúmulo de cosas que está aquí muy resumido en el sentido de, pues, ¿qué quieres resolver? ¿Cuáles son las razones para resolverlo tuyas? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu rentabilidad? Mande, Jesús. ¿Alguien No, habló? no, no sé si alguien me oye. Sí, te Es que iba a oigo. hacer la pregunta. Ah, ok, gracias. Es que mi pregunta era, entonces, Briefy es la aplicación y se le gana cuando, o sea, en el modelo de negocios es cuando mejoran a Briefy Pro. Y el Brief es el O podcast que sea, tienen en Spotify, me imagino. sí, gracias. Sí, o sea, el brief es el programa que, ahorita les platico un poquito de la historia del programa, pero el brief nos sirve meramente para darle notoriedad a Briefy. O sea, es nuestra campaña de publicidad. De hecho, nos han llegado, bueno, ahora en elecciones el año pasado, nos llegaron obviamente muchas ofertas para meter menciones o meter entrevistas incluso con algún candidato. Y la realidad es que le decíamos a la gente es que el brief no es para eso. O sea, el brief no es para ganar dinero. Podría serlo, pero el brief para nosotros es una herramienta de notoriedad. Es una herramienta que nos permite llegar a todos ustedes y pues poco a poco ir jalando personas a la plataforma, que ha funcionado muy bien. O sea, ha funcionado muy, muy bien. O sea, entonces, para eso es el brief. Que ahorita les platico un poco de la historia, pero tal cual. O sea, el programa que muchos de ustedes escuchan diario es una herramienta publicitaria para nosotros en la cual les estamos dando pues un servicio a ustedes, ¿no? O sea, les estamos dando información de las noticias más relevantes del día, y pues al final lo que estamos haciendo es generar notoriedad porque si nos hacen favor de compartirlo, pues más gente se sabe del brief y luego al escuchar el brief, pues te enteras de que hay una app y en esta campaña que lanzamos la semana pasada de donar 10,000 cuentas, por ejemplo, entonces, pues eso es interesante porque mucha gente a través del brief nos empezó a escribir de que, oigan, escuché que están donando cuentas. Entonces la gente empezó, o sea, el círculo funciona. Esa es nuestra estrategia. Hay otras personas que generan un podcast para hacerse famosos y después de hacerse famosos o hacer famoso su programa, cobrar por diferentes temas, ¿no? O sea, dependiendo de lo que sea tu programa, tienes diferentes mercados o diferentes posibles clientes. En el caso del Brief, no. O sea, nosotros tenemos nuestro programa meramente para que la gente nos conozca y para que la gente de alguna forma cree una relación, sobre todo conmigo, porque es padre, o sea, es padre de repente, pues que en una parte de nuestra plataforma metimos otras voces que no era la mía y la gente se quejó. La gente se quejó de por qué no era yo el que hablaba en las plataformas. Entonces digo, eso es un poquito desgastante, obviamente, porque yo todos los días produzco, o sea, narro y produzco 4 programas, o sea, 4 podcasts. Entonces, menos sábado y domingo, que se reduce a 2 o 3. Pero entonces así funciona el brief, ¿no? Volviendo, y espero que haya resuelto la pregunta, volviendo a esta gráfica que les estoy mostrando.
El objetivo, les digo, el objetivo es algo que nunca se quita y tiene que ser algo, yo creo que para emprender cualquier proyecto, tiene que ser algo que tenga pues un profundo, una profunda raíz en ti. O sea, en el caso yo, a partir de una experiencia personal que tiene que ver con la delincuencia organizada, pues decidí, o más bien me di cuenta de que la gente que delinquí, ¿cómo se llama? La gente que es mala en nuestro país, la gente que hace cosas malas en nuestro país, no tuvo las oportunidades que yo tuve y que tal vez ustedes tuvieron, ¿no? Entonces, lo que me decidí hacer en ese momento postraumático fue crear una plataforma que le permitiera a la gente tener información y pues democratizar información que normalmente está a niveles muy altos o de esferas muy altas o de universidades muy caras o sea, plataformas muy caras, bajarla y pues darle un costo que fuera asequible para una cantidad de personas mucho mayor que la que es actualmente en donde estaban originalmente. Entonces, para mí ese es mi objetivo, o sea, esa es mi razón de ser en Briefy. O sea, lo que yo quiero es impulsar la inteligencia colectiva para que más personas puedan ser lideradas por gente inteligente o que sean personas inteligentes y que críen personas inteligentes. O sea, es una cadena y esa es mi misión. Y es algo que obviamente es más grande que mí mismo, ¿no? O sea, es mucho más grande que yo y tengo toda una vida para lograrlo, si es que lo logro. Pero yo creo que ese tipo de motivación es la que te tiene que, de alguna forma, pues llamar. Porque de otra forma, pues si es un tema monetario, no lo sé. Hay gente que le va muy bien, gracias a Dios a Briefy le va muy bien, pero le va muy bien a raíz de que pues, somos apasionados de lo que hacemos, ¿no? Nuestro segundo negocio, esta es mi pasión, nuestro segundo negocio es más la pasión de mi hermano, que es un tema más de Big Data, y bueno, él es feliz, pues, ¿no? Es muy feliz haciendo lo que hace, y le va muy bien en ese negocio. Entonces, ese es el tema. El objetivo por eso es algo que es permanente, porque tienes que tener una razón muy fuerte que te lleve a seguir estudiando y a seguir preparándote diario para que eso sea cada vez más sólido. Tienes que tener obviamente todo bien fundamentado en mercados, tienes que tener rentabilidad, tienes que saber contar su historia. Así como les estoy contando esta historia bien o mala, pues tú tienes que contar tu historia y por qué haces lo que haces y por qué quieres cambiar algo en el planeta o tal vez solamente quieres mejorar algo en un mercado o tal vez solamente quieres vender algo, pero tienes que contar una historia al final para que la gente te lo compre. Entonces, ese etcétera que ven en el objetivo es larguísimo. O sea, hay una serie de cosas ahí que es, pues, cómo crear una empresa o una organización. Ustedes saben, los que ya están en esto, pues que hay muchísimas variables, muchísimas cosas, pero yo creo que lo más importante es tener un objetivo muy claro y pues obviamente una razón muy fuerte, que sea lo que te esté jalando constantemente, ¿no? Entonces, por ahí va. Ahora, la segunda parte es cómo pasar de esa actividad que quieres hacer, pues cómo pasar a realizarla en un formato pues digital. Y aquí pues hay que ser bien fríos acerca de cómo van a empezar, porque hay veces que la gente se va como muy rápido. Precisamente ayer estaba en un panel en el cual estábamos evaluando proyectos de emprendimiento y había gente, la mayor parte de los proyectos te metían ahí 300,000 pesos de desarrollo de aplicaciones. Y yo lo veía y me reía, porque cuando vas a un foro, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos a pichar, a Silicon Valley o a los famosos, pues, o a Alemania, a Frankfurt, generalmente cuando tú dices que vas a desarrollar desde cero la plataforma, generalmente el inversionista sale. No le gusta que tú desarrolles la plataforma porque hay muchísimas empresas que ya se dedican y que son multimillonarias, que tienen un equipo de respaldo brutal, mucho más fuerte de lo que tú vas a poder desarrollar con tus amigos programadores o con tu equipo de programación. Entonces, mira, justamente creo que estoy respondiendo a la pregunta de alguien llamado iPhone. Pero el tema aquí es, no vayas con un profesionista. Ve a diferentes plataformas. Lo que sí te voy a, para empezar con un poco presupuesto en mi página web. Ok, para páginas web les recomiendo muchísimo una plataforma que se llama Squarespace. Se las voy a apuntar justo ahora aquí. Squarespace.com. Esa es la que utilizamos en Briefy. Literalmente nuestra página web, si ustedes la ven, pues está padre. O sea, te digo, no es algo que tal vez no es, o sea, todavía no somos Spotify, pues, pero está padre, está muy buena. La hicimos con Squarespace. Y nuestra aplicación móvil en un inicio estaba únicamente fabricada con esta plataforma que se llama Good Barber. Hoy en día ya somos una mezcla, ya es un híbrido, pero empezamos con eso. Y eso te digo, esa plataforma de Good Barber te cuesta, me parece, creo que 1,200 pesos al mes, ya en su nivel más robusto.
y ellos te suben tu aplicación a internet, a las tiendas, a la App Store y a la Play Store. Ellos hacen todo, todo. Tú nada más literalmente le pones el color que quieres, las tipografías que quieres, tipos de contenidos, te permite hacer pagos, te permite hacer streamings, te permite generar blogs, te permite fotografía, video, o sea, es una chulada. Y les voy a pasar un artículo más, que es este de Mashable, en el cual vienen diferentes plataformas que también podrían, si tienen más conocimientos de programación, Squarespace, Woodbarber les podría quedar cortita, porque está padre, pero pues de repente te limita también en qué tanto puedes modificar. Por eso nosotros nos mudamos a otra. Pero si ya le sabes un poquito más a la programación, tal vez una de las que están en ese link que les puse, les pueda servir más porque les permiten personalizar más, ¿no? Entonces, a la hora de encontrar un canal adecuado para digitalizarse, les digo, hay que ser bastante, pues, claros, o sea, porque hay gente que dice, no, es que yo sí o sí necesito una aplicación móvil y la realidad es que muchas veces no la necesitas. La gran mayoría de las veces no la necesitas. Puedes generar venta con diferentes herramientas que ya te genera tal vez las apps, las redes sociales. O sea, todas las plataformas tienen ya servicios de comercio electrónico, todas tienen, incluso Facebook sacó ayer Rooms, que es como Zoom, pero pues de Facebook. O sea, ya hay una cantidad de herramientas, WhatsApp for Business, o sea, tienes que valorar si realmente vale la pena generar desde cero una app o si puedes treparte algo que ya exista, porque al final de cuentas el chiste, o según sea tu objetivo, si tu objetivo es comunicar, pues probablemente una red social como Instagram sea suficiente o Twitter sea suficiente. Si tu objetivo es vender, te digo, hay muchísimas que ya están ahí. Rolando Alejandro, comencé sin saber nada de programación y con el tiempo puliste tu conocimiento. Yo la verdad no soy muy bueno programando. O sea, yo más bien soy un buen project manager. Me certifiqué en diferentes metodologías de project manager y hoy en día más bien soy eso. Mi hermano es el que sí aprendió sobre todo Python, HTML, C++. Fabián ya sabe 4 o 5 lenguajes de programación que le permiten pues de alguna forma ser mucho más capaz que yo. El tema con Fabián y conmigo es que a la hora de que convivimos, o sea, yo confío por completo en su juicio y él en el mío. Entonces, pues, sabiendo que tenemos fortalezas en diferentes áreas. Entonces, en todo lo que tenga que ver con data, todo lo que tenga que, por ejemplo, hace poquito desarrollamos una herramienta que mide el humor de México al descargar todos los tweets del país. Y con Machine Learning lo que hacemos es determinar si el tweet que tú tuiteaste es positivo o negativo. No lo leemos, solamente, o sea, determinamos si es positivo o negativo y tenemos una herramienta que permite hacer eso, ¿no? Eso lo desarrolló mi hermano. O sea, yo ni tiempo y la verdad ni muchas ganas de hacerlo. Yo soy una persona que más bien le dijo un día a Fabián, oye, ¿qué pasa si pudiéramos saber cómo, o sea, si México está de buen humor? Eso fue lo único que yo hice. Y mi hermano a partir de ahí desarrolló una herramienta. Entonces no, la respuesta, yo no soy muy bueno programando. O sea, le entiendo, cuando me pones una línea de código, la veo y sé para qué sirve qué, pero programar, yo no soy muy bueno. Debería saber y es algo que tengo propuesto este año, aprender mínimo Python, que es yo creo que el lenguaje más flexible y más interesante que hay el día de hoy, pero todavía no. Entonces, bueno, volviendo al tema de encontrar el canal, les digo, tienen que ser muy sinceros. O sea, si su iniciativa va a gente tal vez de bajos recursos, pues probablemente el mensaje de texto sea la opción. El mensaje de texto. O sea, yo tengo mucho tiempo sin mandar un mensaje de texto, pero probablemente para ciertos sectores y ciertas actividades el mensaje de texto sea lo mejor. Tal vez sea la llamada telefónica. O sea, amplíen su concepto de tecnología a cualquier cosa que no sea una literalmente nube de humo, pues. Porque pues al final del día, cuando quieres llegar a un mercado, cualquier cosa que no sea una nube de humo es tecnología. A pesar de que la veamos como antigua, para ciertos mercados podría aplicar. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo mucho. Les digo, para digitalizar hay muchos canales, muchos canales. Les digo, Wix, que es algo que no sé si en YouTube también ustedes los estén spameando muchísimo, pero Wix es una plataforma que es wix.com, literal así. También es una para hacer páginas. Squarespace es otra que a mí me gusta mucho. Pues muchísimas, de templates, pues que nada más modificas. Entonces, así es como pueden digitalizar. En cuanto a la plataforma, después, pues tienen que entender cómo esa plataforma va a conectarse con su operación y cómo de alguna forma, pues va a tener todo un sentido y un user experience que, si no saben mucho del término user experience, estudienlo muchísimo.
porque el término user experience lo es todo. O sea, ayer hablaba precisamente con unas chavas de Querétaro que quieren hacer una plataforma de enseñanza de idiomas. Y pues era interesante, pero era pésimo. O sea, tú veías su plataforma y decías, yo jamás, ni en mis más locos sueños, estudiaría esto. O sea, o en este lugar estudiaría. Porque ellas se sentían con una ventaja sobre Duolingo, por ejemplo, que Duolingo pues es una eminencia junto con otras dos plataformas en temas de aprender idiomas. Duolingo no sé si te puede enseñar un idioma como tal, pero al final del día, pues es una plataforma que tiene un user experience muy divertido. O sea, es como muy, muy rico estar ahí navegando, ¿no? Entonces yo les decía, la forma en la que su usuario va, pues de alguna forma interactuar ahí es todo, es todo. O sea, no importa si tienes mejor contenido, no importa si tienes mejor todo. Si tu usuario al estar ahí no se siente bien, la va a dejar, ¿no? Entonces, Alejandro García dice que sí, esa herramienta sería buena para recursos humanos y saber el humor de... Sí, de hecho, lo que hicimos fue algo bien padre. Lo usamos para combatir el bullying. O sea, no con tweets. Ahí más bien lo que hicimos fue hacer una encuesta digital en una escuela muy grande, acá en el centro del país. Y lo que hicimos fue, a raíz de las preguntas y respuestas, determinamos, o sea, cada estudiante era un nodo en una red enorme que se interconectaba entre sí. Y según o sea, híjole, tendría que enseñarle, no tengo aquí el archivo, pero según las diferentes conexiones, los diferentes colores de las conexiones, determinábamos qué niños o niñas estaban siendo aislados o estaban considerados como personas menos agradables o menos cool, y también hacia dónde estaban como o sea, se podía saber muy claramente quién era el chavo o chava que estaba bulleando a otras personas. Entonces, eso en recursos humanos tiene mucho potencial. No lo hemos hecho porque, te digo, tenemos herramientas pues guardadas que no hemos todavía podido sacar, pero esto sería interesante. Ahorita lo que hicimos con esta herramienta fue vendérsela a una institución gubernamental, sobre todo en un sentido de simplemente saber si el país está de buenas, de malas o le vale. No les damos ni acceso a tweets ni nada, lo único que les decimos es, hoy México está bien, hoy México está de buenas. Y eso de alguna forma te permite, pues, entender, pues, o sea, si la gente va a reaccionar de una u otra manera a algo, ¿no? Entonces, así funciona esto. Entonces, bueno, me voy a pasar al tercer punto, que es lo que sigue, ¿no? Ayer le decía a Jesús, oye, es que digitalizarte es el primer paso. Realmente el reto es escalar. O sea, el reto cuando creas una plataforma o cuando lanzas una página o lanzas cualquier proyecto, el reto es escalarlo. Porque, por ejemplo, Briefy nació en 2015, les digo, el 1 de enero, pero realmente Briefy empezó a existir, o sea, para el mundo en cuanto a notoriedad en 2017. Entonces, Sara, te contesto rápido eso. O sea, esto es machine learning. O sea, determina que ciertas palabras conectadas con otras palabras, o sea, es algo muy automatizado. Determina que ciertas palabras conectadas con otras palabras determinan un humor. O sea, es algo que está completamente y aprende de sí mismo. Entonces, vamos como mejorando porque hay veces que no tiene un sentido un tweet, por ejemplo, decimos, ¿qué es esto? Entonces va aprendiendo, pero básicamente es si 3 o 4 palabras están juntas, lo entiende, pues, y sabe a qué se refiere. Y esto va como constantemente aprendiendo de sí mismo y pues al final del día va entendiendo diariamente, ¿no? Entonces, pues así funciona. pero un parámetro así como que, realmente literalmente desde que se dice odio y algo más, pues es malo, ¿no? O sea, entonces al ir aprendiendo ha mejorado porque hay veces que uno dice odio a la ligera, ¿no? Yo odio las tortillas, no las odio, pero hay gente que pues, dice eso y está bromeando, entonces ha ido aprendiendo qué es broma, qué no es broma y pues es una plataforma que va, o una herramienta que va aprendiendo. Volviendo a la escalabilidad, les digo, la parte más importante es esa, o sea, cómo escalar un tema, un negocio, una plataforma es lo más difícil cuando estás vendiendo un intangible. A nosotros nos costó mucho tiempo, pero yo creo que depende mucho, si les puedo recomendar algo, creo que depende mucho del valor que genera, obviamente, y del mensaje con el cual comunicas ese valor que genera. Porque la realidad es que al principio, desde cómo lo presentábamos, era algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos o lo que el mercado estaba esperando. Si tú le juegas a ser demasiado innovador a un mercado que no está preparado, muchas veces te van a rechazar.
Otras veces podrías llegar tal vez como El Salvador, pero generalmente te van a rechazar porque dicen, oye, es que eso está adelantado, yo no lo puedo implementar ahorita. O sea, eres demasiado innovador. O no veo, al final de cuentas, recuerden que cuando le van a vender a alguna empresa, pues siempre tiene que haber un retorno sobre la inversión, siempre. A pesar de que muchas veces nos guste soñar, y eso fue algo que me dolió aprender, pero a pesar de que tengas muchas ganas de soñar, el retorno sobre la inversión es todo. Entonces nosotros, de ser una plataforma que era súper yuppie, que te iba a ser una persona increíble, tuvimos que bajarla y decir, a ver, de hecho, creo que les voy a compartir una, sí, se las voy a compartir, sí, aquí está. Les voy a compartir cómo se ve la plataforma app, en una visualización de una app. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ya cambiamos? O sea, ya estoy mostrando el briefing. Ah, perfecto. Sí. Ahorita te contesto, Rolando. Esto es Briefy, o sea, esto es lo que si descargan Briefy, de hecho, si ahorita la descargan pueden entrar a todo gratis porque estamos actualizándola, aprovechen. Pero lo que hacemos en Briefy es darte noticias, lecturas, podcasts y videos. Entonces, tú cuando entras a Briefy, más allá de las noticias que son muy fáciles de explicar, me voy a ir a las, híjole, aquí, esto en la aplicación no está, pero me imagino que me lo pone solamente para que yo pueda hacer precisamente este scroll. Pero en Briefy vas a encontrar tendencias, que son tendencias de comportamiento y tendencias en cuanto a avances tecnológicos a nivel global, y son de alguna forma unisex en el sentido de industria. O sea, tú cuando entras a tendencias, no vas a realmente, o sea, todas las tendencias que tú lees aquí aplican a cualquier industria. Obviamente hay unas industrias mucho más difíciles de implementar que otras. Y esto, o sea, esto es desarrollado por diferentes plataformas globales con licencias bastante caras que cuando tú las compras tienes acceso a este tipo de información. Entonces, pues aquí es cuando tú puedes, por ejemplo, hay uno que me gustó mucho, la Internet de las mejores cosas. Y esa es una tendencia que te habla principalmente de cómo hoy en día es muy difícil entrar al Internet of Things porque la gente no percibe el valor. O sea, cuando tú tienes un dispositivo, por ejemplo, de Amazon o de Apple, todos los asistentes digitales, hay mucha gente, o sea, en mi casa yo tengo uno y me gusta, pero hay mucha gente que dice, la realidad es que no voy a gastar solamente por prender un foco. O sea, no hay un valor real a la hora de hablar de Internet of Things para esas personas. Para mí sí, o sea, a mí me encanta poder prender y apagar un foco desde cualquier lugar, pero hay mucha gente que te dice, yo no lo pago. Entonces, esta tendencia te habla de qué tienes que hacer como empresa, si te interesa esta área, para que la gente logre entender el valor que le puedes generar, o más bien, qué valor tienes que generarle al mercado para que te lo compren, ¿no? Entonces, esto es tendencias. En libros, literalmente resumimos, todos los días publicamos un libro resumido de no ficción. Esta es una chamba bastante buena, porque pues tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es buenísimo, se llama Triggers. Y este libro te habla de los desencadenantes o qué son esos factores que en tu mente evitan que hagas algo o te hacen hacer algo. Es como a la hora de que estás a dieta, pero ves a alguien comiendo helado y algo en ti dice, quiero un helado, empiezo mi dieta mañana. Literalmente es un ejemplo que pone el libro. Entonces está muy interesante. Entonces diariamente hay libros nuevos que te generan mucho valor. Y a partir de aquí aquí es donde bajamos, les digo, todo lo que tiene que ver con nuestro sueño, ¿no? Porque dijimos, bueno, si una empresa lo va a contratar, necesita tener un valor agregado y necesita tener claridad. Entonces, por eso tenemos secciones que es plan de vida, que es para un tema, pues, cómo vas a armar tu carrera, cómo vas a armar tu vida, literal, qué vas a hacer después. Tenemos un tema de crecimiento personal, tenemos un tema de working smarter, que ahí hay mucha información de cómo hacer mejor una campaña, cómo adaptarte, por ejemplo, al COVID, o sea, es un tema de cómo hacer mejor tu trabajo en tu empresa o en tu organización en donde trabajas, ¿no? Esto es buenísimo. Las empresas ecosistémicas tienen una ventaja competitiva. Es buenísimo ese artículo. Se lo recomiendo. Y bueno, así funciona. Está gestión y liderazgo y está ser feliz, ¿no? Entonces, esto que hicimos no estaba hace un año. ¿Por qué? Porque no habíamos ido por ejemplo, fuimos a presentarle a FEMSA y al presentarle a FEMSA como que les gustó, pero como que no los convenció. Y a la hora de preguntarles por qué no los convenció, nos dijo, es que no sé cómo aplicarlo realmente a mi empresa. Entonces, a la hora de que tú vas, y es una recomendación muy, muy grande que les hago a la hora de tener una empresa o un proyecto, vayan a validar y a validar y a tener mucho más seguridad de que lo que hacen tiene una respuesta en el mercado. Me voy a dar este tiempo para contestarle a Rolando primero y ahorita a Montserrat. ¿Hay psicólogos en nuestro equipo? Sí.
Tenemos consultores, sobre todo. Briefy maneja también muy poca gente en nómina. O sea, pero dentro del equipo tenemos consultores, psiquiatras, es psiquiatría clínica, ¿se parece? Tenemos psiquiatras y psicólogos y sociólogos que lo que están haciendo es recomendarnos la mejor manera de presentar la información, la mejor manera de abordar a cierto tipo de personas. Entonces, sí. Y todo el contenido lo crean ustedes o lo jalan de otros lados. Todo el contenido viene de otro lado. Todo. Absolutamente todo. O sea, lo que hacemos es crear contenido a raíz de ese contenido. Para hacerlo corto, para hacerlo simple, o sea, lo volvemos a hacer. Así funciona Briefy. Los podcasts los hacemos nosotros internamente, pero al final de cuentas es información que viene de otro lado y lo que hacemos es ponértela, pues ahora sí que preparada para que la digieras muy rápido, ¿no? Entonces, así funciona. Así funciona todo lo que es Briefy. Y la última parte de la escalabilidad, para irnos tal vez al diálogo un poquito más abierto, es la validación y con quién tienes que hablar. Esa es una parte importante que yo he aprendido a lo largo del tiempo. Considero que las relaciones públicas son una parte fundamental del emprendimiento y de cualquier proyecto. O sea, a quién conoces y cómo te pueden ayudar y cómo puedes pedirles un consejo. Hace poco leí una lectura en Briefy precisamente que hablaba de cómo pedir un consejo es la mejor manera de que alguien te haga caso o que una conversación mejore. Entonces, lo que hago yo todo el tiempo es estar pidiendo consejos. O sea, pedir consejos y le toco la puerta a un directivo muy grande y le digo, oye, dame un consejo, tengo esto. Y a la gente, a la hora de que le das como esa responsabilidad de darte un consejo, se los juro, cambia muchísimo el mindset de la gente a la hora de que pues te van a atender. O sea, es como, se convierten automáticamente en un mentor y todo el mundo ama estar como de este lado. O sea, como de, yo te voy a explicar. Es algo que es pues muy interno en la mayoría de las personas, pero sí se lo recomiendo mucho abordar ese tema de que alguien los ayude desde un consejo, desde un favor, pero más que un favor, un consejo. Entonces, algo que quiero ahondar en la pregunta de Montserrat es que todas las lecturas que tenemos la autorización de los autores. Eso también me falta decirlo. O sea, todos los autores son amigos, aliados, etcétera. Y lo que hacemos es decirle, oye, vamos a traer esto a Briefy. Generalmente hasta abajo donde vienen los datos del autor, ellos ponen de que sus redes sociales, su último libro. Entonces, de alguna forma les generamos tráfico a sus cuentas, tráfico a sus libros, tráfico a diferentes plataformas, ¿no? Entonces, pero sí, la mayor parte de la gente que está ahí, si no son internos de Briefy los que los escriben o aliados de Briefy, son personas que nos dicen, no sé, un doctor de Harvard que nos dice, oye, pues yo no voy a escribir especialmente para Briefy, pero puedes tomar mi columna, traducirla y sintetizarla y haz con ella lo que quieras. Entonces, así funciona nuestra plataforma. Y les digo, creo que lo que sigue es esto, que es, yo creo que la parte más importante de cualquier empresa. Esto no significa nada más que el proceso de eterna mejora. O sea, esto es como un símbolo nada más. O sea, es este hecho que ustedes tienen que tener siempre, a mi parecer. Les digo, yo no soy nadie para dar consejos, pero en Briefy todos los días intentamos mejorar algo. Y lo que mejoramos es producto de algo que aprendemos. Entonces, tienen que ser estudiantes para siempre. O sea, no hay manera de que el mundo en el que vivimos te permita nada más estudiar una carrera profesional. No hay forma. O sea, no hay manera de que puedan ser relevantes en este planeta si no se mantienen actualizados. Eso es una ley en vidas profesionales, en todo tipo de actividades, yo creo. Habrá quien tenga otra opinión, pero yo creo que estar constantemente estudiando algo que te pueda ayudar profesionalmente, personalmente, preparando, o sea, emocionalmente, es un equilibrio, ¿no? Entonces, cuando vas creciendo, pues obviamente hay cosas emocionales que te van surgiendo, ¿no? O sea, manejo desde recursos, manejo de dinero, manejo pues el ego, que es un enemigo brutal. Entonces hay muchos libros que tienen que estar leyendo, cursos, TED Talks, lo que ustedes les considere mejor, o Briefy, lo recomiendo porque es un compilador de todo eso, para que ustedes vayan como entendiéndose y viendo por dónde ir y avanzar y evolucionar. Pero siempre tienen que estar mejorando tanto ustedes como sus proyectos, porque la competencia va a surgir y la competencia tal vez traiga una persona mejor preparada o una idea mejor pulida, que tal vez a alguien que se quedó como en sus laureles durante un año o dos, le va a dar la vuelta rápido. Entonces, les recomiendo mucho que estén siempre mejorando sus ideas, proyectos, etcétera. Y aquí es cuando ya lo abro, aunque ha habido muchas preguntas, pero aquí ya me gustaría abrirlo para realmente dialogar
Entonces, ¿cómo lo hacemos, Jesús? Sí, lo que puedo hacer nada más es que alguien me escriba, quiere hacer una pregunta y yo le habilito el audio. Y pues que haga la pregunta directamente contigo, Arturo. ¿Cómo ves? Va. Súper, súper. Me Hablo, parece. voy a habilitar el audio. ¿Cómo ves? Dame oportunidad de encontrarte. Listo. Ya puedes hablar, Pablo. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Nada más dime. Ah, ya te vi. ¿Qué Yo, onda, yo, Pablo? yo. ¿Cómo estás? Oye, se me hace, primero que nada, se me hace súper raro escucharte hablar porque pues básicamente todos los días te escucho a través de tu podcast. Gracias. Y se me hace bien curioso porque yo también tengo un podcast. Y mi Ok. pregunta es como que más relacionada al contenido que creas dentro del podcast y pues tengo más o menos como un año que empecé con el podcast Ok. y tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo Yo no escucho a Pablo. Que te canceló el audio, Pablo. Conéctale, vuelve a conectar. Ándale. ¿Habla? ¿Me escuchas ahí? ¿Ya? Ya. Ujú. Ah, perdona. ¿Cómo Ahora sí. empezaste? Porque yo soy una persona sola que maneja el podcast, o sea, no tengo equipo de grabación, o sea, alguien que me esté grabando o alguien que edite mi podcast y todo. Entonces, como que, ¿cómo tú empezaste desde tus inicios del podcast y cómo lo supiste sobrellevar para hacerlo ahorita lo que es, que pues, ya tienes un equipo más grande de personas, de material, y si tú invertiste dentro de él o te esperaste a generar ganancias y después invertiste, o sea, cómo lo hiciste? Porque sí se me hace al principio como que muy, pues que el audio no es la mejor calidad, ¿me explico? Ok, gracias. Mira, yo empecé con este. Aquí está, de hecho. O sea, este es un Yeti de Blue Mic, que es un micrófono que no es el más económico del mercado. Lo acerco. Este, es un micrófono que cuesta 3,500 pesos. Es muy bueno porque tiene una entrada directa USB, es decir, no necesita consolas, no necesita nada. Directamente en tu computadora con un programa, o sea, open source, puedes empezar. Pero fíjate que mi podcast nadie lo toca. O sea, mi podcast yo lo edito, yo hago todo. O sea, ese yo lo hago. Entonces, ¿cómo empecé con este? Y de hecho, es una historia interesante porque me tardé mucho realmente en empezar el brief. O sea, no me animaba, me daba mucho miedo. Hoy en día, pues, o sea, aquí ya hay otro tipo de equipos, o sea, ya tengo otro tipo de... O sea, ahorita estoy en home office, pues, entonces me las he arreglado para tener otro tipo de juguetes, que ahorita no te puedo mostrar la consola, pero es una consola chiquita que se llama Tascam. A ver, así voy a poder. Está llena de cables, pero eso está. Parece un juguete, parece un Game Boy literalmente. Pero es una consola de Tascam que es para muy buena, que te permite incluso hacer videollamadas, digo, no, llamadas telefónicas, conectarlas, pues a hacer todo eso ahí mismo. Entonces, empezar es difícil, o sea, empezar obviamente es, pues nadie te conoce, ¿no? Y aparte, yo tengo la fortuna de que empecé mi podcast cuando todavía nadie hacía podcast. Ahorita, caray, o sea, todo el mundo está haciendo podcast. Entonces, el tema es que como que hay una saturación. O sea, son como los videos que de repente ya, o los retos de WhatsApp, o los retos de Instagram o de TikTok, ¿no? Que es como, ya no, o los giveaways, o sea, como que mucha gente está haciendo un podcast. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? No sé de qué sea tu podcast, si quieres platícame nada más el tema, para Es no de quitar salud tanto mental, tiempo. o sea, es de salud Ah, mental, hablo qué sobre... excelente. Ah, mira, me encantó de entrada el tema, o sea, la salud mental es el mayor pain que tiene tu generación. O sea, es un Ese es pain como impresionantemente alto. mi fuerte de que, pues, o sea, mi mensaje lo transmito a otros jóvenes. Entonces es como que, bueno, Ujú. siento yo que es mucho mejor que te lo diga un joven que está pasando como que las mismas situaciones que tú, similares, y conectar, o sea, a través de esos tipos de sentimientos, que te lo diga un adulto mayor de que, o sea, que se vuelva más Sí, aburrido el mensaje. sí, o Pero, por sea, ejemplo, adelante, adelante. tú tienes la ventaja, tú tienes la ventaja, Pablo, precisamente de la juventud, ¿no? Que te juega en doble sentido, porque pues a veces es bueno, pero hay veces que te van a decir, pues, ¿qué me va a decir Pablo, no? O sea, Sí, porque sí, sí. precisamente tu juventud te juega a veces en contra. Entonces aquí, mira, dos consejos. Constancia, publica
Si vas a publicar una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, publica todas las veces que prometiste publicar. Tienes que manejar una buena estrategia digital. En Briefy, honestamente, con el Brief ni siquiera tenemos cuenta particular para ese programa porque no es nuestra intención. Pero ya ves que hay muchos podcasts que ya han pegado, como, no sé, Dementes, que es un podcast que yo escucho. O sea, hay diferentes, o digo, el más típico, que a pesar de que tal vez tú no eres el target, hay mucha gente que escucha, es Se Regalan Dudas, ¿no? De esta Ashley, de Franje. Entonces, ese podcast, fíjate cómo lo manejan, pues fíjate cómo manejan su comunicación, fíjate qué tipo de contenido publican. O sea, al final de cuentas, tienes que también dar un contenido que venda, porque es lo mismo. Si el mercado no te responde, tienes que modificar. No está mal el mercado, estás mal tú. Entonces, si tú dices, oye, es que este tema se me hace muy básico. Oye, pero pues si el 80% de las personas a las que le estás hablando en tu mercado o en tu línea pues de edad y de público meta, tiene ese tipo de problemas, aunque tal vez tú ya estás por encima de él, tienes que hablarlo. Es por eso que a veces en el brief, caray, ahora con lo del petróleo fue dificilísimo. O sea, me costó una infinidad de trabajo poder bajar, o sea, ingeniería financiera en términos de commodities en petróleo a algo que pudiera escuchar alguien de 16 años. O sea, eso fue dificilísimo. Entonces, así tienes que ser tú, adaptar tu contenido a una necesidad real y, de preferencia, si pudieras hacerlo, intenta involucrarlo también con una situación real del mundo. Ahorita el tema de la pandemia es como pan molido, digo, como oro molido para ti, porque literalmente es un tema en el que todos estamos y tu contenido podría ser valioso para cualquier tipo de personas. La otra gran ventaja es que es un podcast, entonces tú no tienes que decir cuántos años tienes. Entonces la gente te puede escuchar y decir, yo me imagino esta persona de 35 años con una maestría, ¿no? Y de repente sale Pablo, no por demeritarte, Pablo, pero la realidad es que siempre es una sorpresa ponerle cara al nombre, siempre. Entonces, te digo, documéntate mucho, lee muchísimo, nútrete de otras opiniones de gente que tú respetes, tal vez en Estados Unidos, en Inglaterra, de neurocientíficos, de psicólogos, e intenta jalar eso de una forma en la que la gente te lo entienda bien y que le genere mucho valor sin importar su edad. Entiendo que tu target como que lo ves como bonachón entre mis cuates, etcétera, pero no, o sea, tú tírale a poderle hablar a una señora menopáusica, por ejemplo, o a un señor de 50 años con crisis de la mitad de su edad. Tú tírale a eso, o sea, todo, pues, o sea, dar temas que sean así. Entonces, Pablo, si quieres, déjame darle a los demás y hacia el final hay tiempo, volvemos contigo para seguir platicando, ¿sale? Gracias. Vale, sigue. Gracias a ti, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir con Adrián. Dame oportunidad, Adrián. Adrián García. Listo, Adrián. Listo. Hola, Pablo. Digo, Pablo, perdón. Hola, Arturo. Soy Arturo, güey. Perdón, me quedé con el nombre. Bueno, ahí va mi duda. Al principio decías que el podcast realmente es una estrategia de marketing para la página. Pero, ¿cómo haces o qué estrategia has usado tú para que los oyentes del podcast no se sientan como que todo es publicidad? Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando, no sé, sigues algún influencer que al momento en que te das cuenta que realmente todo su contenido es vendido, pues como que te da flojera. Entonces, como, ¿qué estrategias has usado tú? No sé si se explicó más o menos la pregunta. Espérame, dejé de escuchar. Ok, creo que ya se volvió a mover todo el mundo. Me quedé en, no sé si te pasa que un influencer, ahí me quedé. Va. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando sigues a alguien en Instagram, un influencer o blogger o algo así, y te das cuenta que su contenido es como, o sea, todo es publicidad comprada, como que te da flojera. Entonces, ¿cómo le has hecho tú para que, o sea, bueno, tú no vendes publicidad de nadie más, sino vendes tu propia, pero ¿cómo haces para, o sea, que queden cautivos los oyentes? O sea, si es en un tema de que se queden cautivos con el podcast en sí, o sea, con el contenido del programa, yo creo que la clave o sea, híjole, es algo que no sé si me salió a propósito o por accidente, Adrián, pero yo creo que a la gente le gusta el podcast porque cuando escuchas mi podcast es como si hablaras conmigo en un café. Ok. O sea, yo no tengo ningún tipo de pose, yo no tengo ningún tipo de preparación.
yo he ido mejorando, pero literalmente, o sea, ahorita es como pues, si me estuvieras escuchando en el programa. O sea, yo me hago bolas, me tripeo, o sea, en el mismo podcast me explota o sea, la cabeza por decir algo y quiero profundizar. Y a veces se me va la onda y hablo 12 minutos de algo que no tenía que hablar tanto tiempo. Entonces, yo creo que mi misma improvisación ha provocado que a la gente pues, le parezca interesante o tal vez auténtico. Entonces, y pues de alguna forma, pues yo a veces ahí me peleo yo solo entre posturas políticas, a veces soy fifí, a veces soy chairo, a veces soy, o sea, porque te digo, yo mismo me estoy ahí preguntando cosas. Entonces, yo creo que es producto de, pues, de encontrar tu propio estilo, pero a la hora de la publicidad, te digo, ha sido bien bonito como cuando yo les digo, oigan, escríbanos a hola@briefy.com mail, o sea, lo que he estado diciendo acerca de cómo obtener una cuenta en Briefy durante 30 días. Ha sido muy padre cómo la gente no solamente te manda eso, sino el mensaje, pues, de que, oye, te he escuchado desde hace un año todos los días y pues gracias, o sea, yo digo, güey, gracias a ti, o sea, entonces esa parte neta es algo muy bonito para mí porque pues algo que inició como una herramienta más para nuestra plataforma se ha convertido en de alguna forma la voz de una empresa. Entonces, yo creo que tienes que ir hilándolo. O sea, al principio yo no lo hacía. Al principio, pues no tenía ni siquiera que vender porque Briefy no tenía modelo de negocio. Entonces, la recomendación podría ser empezar siendo tú, o sea, empezar siendo tú y según tu estilo, llegará el momento en el que tengas una inserción de publicidad, por ejemplo, en la cual, pues tal cual, ¿no? O sea, si tú eres una persona que todo tu personaje a la hora de hablar es auténtico o es como súper transparente, pues le vas a decir, oigan amigos, ahí les va un mensaje de nuestro patrocinador que nos da de comer, ¿no? Entonces tal vez tienes una personalidad muy así, ¿no? Así como muy de dar. Algo como lo que hace, por ejemplo, mucho Alex Fernández, el comediante, que es un buen cuate y yo le digo, oye Alex, es que a mí me encanta como el comercial que tú hagas, aunque tenga 1 minuto de duración, lo veo todo. Porque siento que, pues, no sé, tienes un ángel que me hace verlo. Entonces, así funciona, ¿no? Entonces, mira, tienes que encontrar la forma en la que no se vea, pues, como grosera la publicidad. Te recomiendo mucho prepararte para eso, o sea, leer, buscar desde Google, o sea, encontrar el libro que te pueda explicar eso. Te digo, nosotros, ahorita yo ya lo digo, pues, incluso lo he dicho en el programa, oigan, pues suscríbanse porque de esto vivimos, ¿no? Entonces, pues tal cual suscríbanse porque de esto vivimos. Y hay gente que se suscribe porque pues empatiza conmigo y ya. O sea, y en el momento en el que el brief esté mal económicamente, voy a decir, oigan, suscríbanse o se acaba el brief. A ver si con eso la gente se suscribe, no sé. Entonces, te digo, tienes que medir mucho el tiempo. En tiempos de coronavirus, obviamente, hacer mucha publicidad o querer vender sí o sí, tienes que tener mucho cuidado. Por eso ahorita es más bien dar, o sea, construir marca, pero dando, no tanto vendiendo, ¿no? Entonces, te digo, así es un modo en el que tú tienes que conocer a tu audiencia y sentir hasta dónde puedes estirar la liga de, pues, dónde metes publicidad o dónde metes tu modelo de negocio. Eso es lo que puedo decirte, Adrián. Muchísimas gracias. No, hombre, no, hombre. Muchas gracias, Adrián. Voy a ir con Omar. Hola, hola. Listo, Omar. Hola, Omar, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. ¿Qué Hola. onda? Bueno, primero que nada, quiero felicitarles a ambos por las excelentes webinars que han estado presentando. Creo que algo bueno de esta cuarentena, pues, es tener acceso a contenido de tan alta calidad. Así es que, pues, muchas gracias, porque pues sé que existen personas que ya lograron algo, ¿verdad? Aunado a eso, muchas felicidades, Arturo. Yo la verdad no conocía tu tu página, pero ahorita ya estuve googleando y todo lo demás y la verdad que es súper bien. Una pregunta, porque, o sea, ¿cómo le haces para...? Yo me dedico a los emprendimientos sociales, pero resulta y resalta que me encuentro con dos factores, o sea, las personas que ya son empresarios con emprendimientos tradicionales que siempre están acostumbrados a lograr hacer nada más los mismos. Y luego, por otra parte, he buscado asesoría, pero ahí me he dado cuenta que hay mucho consultor, pero que no ha logrado nada, o sea, que no ha emprendido nada. Y siempre es más fácil, pues, criticar que hacer, ¿no? De pronto, no, yo te recomiendo que hagas esto, lo otro. Y luego les pregunto, bueno, ¿y qué empresa has hecho tú? No, ninguna, yo soy nada más consultor. Ah, caray, o sea, ¿cómo se puede lograr eso? Y la verdad es que cuando les digo que lo más importante de un emprendimiento social,
pues como lo que dijiste ahorita, o sea, es el retorno de la inversión, pero en cuanto digo eso, me ven como el MacPato rico que nada más quiero enriquecerme y vaya, o sea, tengo la verdad una gran barrera que no sé cómo o por cuántos medios pues poder traspasarla. No sé si me expliqué, estimado Arturo. Nada más me gustaría que concretaras la pregunta, Omar, porque ¿Cómo hacerle para sí convencerlos? o sea, para poder concretar Sí, tu respuesta. ¿cómo hacer o qué medios utilizar, qué páginas, qué blogs, qué podcast, para convencer a un público de que los emprendimientos sociales, pues es importante que exista un retorno de inversión y en cualquier emprendimiento? Eso es un tema, híjole, hay tantas opiniones como tú dices al respecto. Recuerdo una vez que estaba en una plática de uno de los Shark Tank de Estados Unidos, de los programas de Estados Unidos, un señor de Canadá, se me olvidó su nombre, un pelón, que él hablaba, de hecho criticaba muy fuerte el emprendimiento social, porque él decía que la gente al final de cuentas va por precio y que muchas veces como que no te alcanza a enamorar, pues el hecho de que tú regales algo, que dones algo de las ganancias, hay mucha gente que no le importa, lo cual es en parte cierto, pero porque hay mucha gente que no le importa, hay mucha gente que sí. Yo creo, Omar, que lo más importante en la parte de los consultores, yo creo que los consultores son muy valiosos en muchas, o sea, hay mucho consultor que nunca ha emprendido, pero que son buenísimos por quienes han coachado, ¿no? O sea, porque han estado en consejos o han estado coachando gente pues, que les ha enseñado sin tener que arriesgar su propio capital, ¿no? O sea, entonces hay algunos. Hay otros que, concuerdo contigo, es como de, te avientan para un lado que a tu parecer ni siquiera estás de acuerdo y además pues no conocen tu industria y tal vez, pero ahí sí te recomiendo escuchar y pues tomar lo que puedas, ¿no? O sea, en un tema de bajarle o sea, pues intentar ser abierto, pues sí, pues si no te sirve, pues entonces ya no lo ves, ¿no? Pero el tema con el emprendimiento, yo creo que es un tema de la historia, Omar. Yo creo que es un tema de la historia en el cual la historia que cuentas yo creo que es lo que dice todo. Es como Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola ha hecho mensajes en anuncios de publicidad mágicos, o sea, que realmente te convencen de que Coca-Cola está mejorando el mundo y que es así, wow. Cuando es una empresa que hace dinero, como muchas otras empresas que hacemos dinero, ¿no? Pero el mensaje en el cual te envuelven, me acuerdo mucho de un comercial que era el camión, mi papá conduce un camión de felicidad. Nunca se me ha olvidado de ese eslogan, o sea, y era un señor que pues manejaba un camión de coca por terrenos así, lugares súper recógnitos. Sin embargo, te envuelven en esta mística en la cual, bueno, es que al final ponen la coca en medio de una familia que está compartiendo y se está pasando bien y dices, dude, Coca-Cola reparte felicidad. O sea, es verdad. Entonces, eso es lo que tienes que lograr. O sea, tienes que lograr crear un mensaje alrededor de tu empresa que puede o no involucrar el tema social. Yo tengo una amiga que se llama Sofía Cruz del Río, que es una emprendedora social, que de hecho el otro día me dijo que yo era un emprendedor social, pero me agarró tan en bote pronto que todavía no lo defino. Pero ella definitivamente lo es. Es una chava que tiene una empresa que se llama Tequiti, que es una chava que lo que hace es vender a grandes corporaciones productos artesanales, o sea, personalizados para esas corporaciones. Hay mucha gente que está colaborando con artesanos, pero yo creo que Sofi lo ha llevado a un siguiente nivel en el sentido de que le vende a H-E-B en Estados Unidos, le vende, o sea, ella fue la primera persona que hizo comercio electrónico en Amazon con artesanía, le vende a hoteles Gran Turismo piezas de vaquilla, pues, de diferentes partes del país. Obviamente también tiene un programa de capacitación por artes. Es una persona realmente impresionante. Sin embargo, ella en todo su discurso en ningún momento te dice es que estás echándole la mano al artesano. Ella te está diciendo el artesano tiene un producto de tanta calidad que lo tienes que tener o sea, ¿por qué compras platos? Qué vergüenza que compras platos. Compra material artesanal hecho en la sierra, en tal parte, por estas personas, por estas manos. O sea, ella en ningún momento... El problema del emprendimiento social es que hay mucha gente que lo avienta un poquito a la lástima. Sí. Ajá. O que lo avienta un poquito a la ayuda o a la caridad. Y creo que no. O sea, yo creo que, o sea, el otro día que me pusieron a pensar realmente si Briefy es un emprendimiento social o es una empresa social más bien, porque pues al final de cuentas, nuestra visión es impulsar la inteligencia colectiva. Yo dije, yo en ningún momento me he sentido como un emprendedor social en el sentido como los veo a veces, ¿no? Así como tirándole así ese sentido en el cual dices, o sea,
hay algo en el cerebro que como que nos impide ser caritativos. O sea, es un tema sociológico que valdría la pena que lo investigues más a fondo. Y yo también lo voy a investigar porque ya me interesó. Ok, Porque sí digo, bueno, las empresas sociales son empresas al final del día claro, y tienen que ganar claro, lana. claro. Y tienen un sentido, tienen un sentido social. Es más, ahorita que está abierto Briefy, hay un libro que tienes que leer, resumido, que se llama, dame un segundo nada más, aquí estoy en la, se me olvidó Claro. ahorita, se llama, ¿dónde estás? Ah, ahí voy, perdón. Híjole, aquí está. Se llama Building Social Business. Building Social Business, y bueno, o sea, es del mentor de los emprendimientos sociales, es de Mohamed Yunus. Pero ahí lo resumimos, ahí está resumido, para que lo leas. O sea, creo que ahí te deja muy claro cómo hay proyectos sociales, hay emprendimientos sociales y hay empresas sociales. Entonces, échatelo y creo que te va a poder dar mucha claridad acerca de por qué tú tienes que comportarte como una empresa, que al final tienes un propósito más allá de hacer lana, pero eres una empresa y el que no lo entienda, no te entiende. Entonces, tu Ok, chamba es explicárselo y explicárselo de una forma en la que sí te entienda. ok. Muchas gracias. Entonces, eso es hasta ahorita por el tiempo, Omar. No, Muchas gracias a gracias. ti. Muy bien, Arturo. ¿Te parece si pasamos a más preguntas? Sí, claro, yo tengo todo el tiempo del mundo. Muy bien, voy a pasar a Rolando. Rolando, te voy a habilitar el micrófono. ¿Listo, Rolando? Sí, hola Arturo. Tengo dos ¿Qué onda, Rolando? preguntas. Échale. ¿Cuál es tu filosofía de vida y tu libro favorito? Me imagino que la segunda pregunta fue mi libro favorito, ¿verdad? No lo escuché, pero Sí, ese fue sí, el libro sí fue. favorito. Ujú. Sí. Mi filosofía de vida, o sea, si te refieres a qué línea filosófica me gusta más, el estoicismo. O sea, el estoicismo me gusta mucho. He leído mucho Marco Aurelio y bueno, este rollo de hacer lo máximo que podamos con lo que la vida nos da, Ok. ¿no? Y no quejarnos tanto. O sea, soy una persona muy práctica. No me gusta mucho el drama, de hecho odio el drama. Creo que es porque soy criado por madre norteña y a ella tampoco le gusta el drama. Entonces voy por ahí, o sea, soy una persona muy práctica, no me gusta mucho detenerme en drama, me gusta mucho aprender y seguir, ¿no? Y es producto de una infancia completamente encapsulada en clases y clases y clases y clases, en las cuales no tenía de otra más que aprenderme la forma en taekwondo, o aprenderme la pieza en el piano, o aprenderme, o no, o quedarme ahí hasta que me la aprendiera. Entonces yo creo que fui muy educado para aprender y accionar. En cuanto a mi libro favorito es una, mira, no es por presumir, pero está bien difícil. Mira, me encanta The Book of Joy, el libro de la alegría Ajá. del Mahatma Gandhi, del Dalai Lama y del arzobispo, se apellida Tutu, no me acuerdo cómo se llama, Vermont Tutu. Ese es un librazo, o sea, me encanta. Ese es un tema como más espiritual, o sea, este es un libro más para ti, ¿no? Internamente. Híjole. El segundo no, definitivamente. Acabo de leer un libro que se llama Why We Sleep. Why We Sleep. Ok. Es uno de los libros más importantes que voy a leer en mi vida. No es divertido, pero te explica cómo te vas a ir al carajo si no duermes. Y es algo que yo demerité durante muchos años, el dormir, ¿no? O sea, neta es impresionante. O sea, te lo puedo resumir aquí. Duerme 8 horas y defiende esas 8 horas con tu vida porque si no te vas a morir bien, bien joven, ¿no? O mucho más joven o te va a dar algo. Entonces, está bien cañón. O sea, es un libro brutalmente valioso para mí. Y bueno, si quieres inspiración, emprendimiento, Shoe Dog. Shoe Dog, que es la historia de Nike, es un librazo. O sea, a mí me fascinó Shoe Dog. Híjole, y pues con esos tres tal vez es que te digo, para mí es muy difícil elegir libros, más bien con temas podría darte libros o libro, pero Bueno, en si ese tú me dijeras caso, mi libro favorito, ajá, dame uno más si quieres, o sea, para que sí. yo te pueda dar tal vez Eh, algo más especializado. Igual si quieres puedes escribírmelo. No tengo tanto conocimiento en inglés porque me los podrías escribir. Tipo, los Ah, libros me los dijiste en inglés, ¿tipo puedes ahorita? escribirlo. Sí. Sí, Y el último sí, libro, de tipo, hecho la mayoría de ellos, ajá. sería el tu libro favorito en temáticas de emprendimiento social o algo que sea enfocado en sociología y que abarque ese tipo de temática.
No, definitivamente ese último tiene que ser el que le recomendé a Omar, me parece. Déjame, la bronca es que no sé cómo se... Todos estos que te digo tienen una traducción, están en español. Entonces, si los Ajá. buscas en Amazon, deberán estar en español sin problema. De Shudok no me acuerdo cómo se traduce, porque no debe tener mucho sentido la traducción. Building Social Business. Definitivamente debe tener una traducción. Mohamed Yunus. ¿Y cuál fue el otro que te dije? Te dije uno más. Way of Wait, de las horas de dormir. Ah, sí, híjole, no sé si este Ujú. acaba de salir, no sé si va a estar traducido, pero yo creo que podrías encontrar síntesis. En Briefy todavía Ajá. no, pero te digo, Mm, la síntesis es duerme 8 horas. Y ok, neta, ya. muy cañón, duerme 8 horas. O sea, sobre todo si tienes menos de 25 años, duérmelas a partir de hoy, porque es muy Wow. importante y como que mientras somos muy jóvenes, decimos, no pasa nada, somos jóvenes, podemos dormir 5 horas y la armamos. No, hombre, no. Entonces, bueno, ok, mira, aquí Omar te está ofreciendo, compadre, que él te puede pasar algunos ahí en un mail, en el chat. Ah, ok, Entonces, muchas gracias. no, hombre, está perfecto. Sigamos, Jesús. Claro, Elsa, te va a habilitar el micrófono. Listo. Hola, gracias, Jesús. Anda, Elsa. Mi pregunta, hola Arturo, muchas gracias. Mi pregunta va más enfocada a que nos platiques un poquito sobre los inicios como más baby steps, porque, bueno, al menos en mi caso, tengo dos proyectos que están justo en ese pasito de que, o sea, ¿me aviento o no me aviento? No porque no estemos trabajando, o sea, ya estamos trabajando, pero nos falta como eso de ser la marca registrada, de empezar a monetizar, pues, los proyectos. Y pues sí me gustaría que nos platiques un poquito de cómo empezaron todo este proceso para financiarse, primeramente, porque pues es difícil que alguien invierta en ti o que crea en tu iniciativa. Sí. Y pues me gustaría saber de que si acudieron como a alguna fundación o cuáles fueron los primeros pasos. Sí, gracias, Elsa. Mira, al principio, o sea, de los tiempos, Fabián y yo manteníamos Briefy literalmente con nuestra mesada. Fabián y yo fuimos muy juniors, nos pagaron universidades y mis papás eran de darnos una cantidad de dinero al mes. Y con eso pagamos las licencias de Good Barber y pagamos las licencias de Squarespace y pagamos licencias de todo y con eso nos mantuvimos, ¿no? Llegó un punto en el que uno de nuestros actuales mentores, de alguna forma nos cobijó y nos pagó dinero por estar emprendiendo Briefy. Y ahí es cuando ya las cosas empiezan a conectar y ahí es como cómo empiezas a venderle tu idea o proyecto a alguien, ¿no? Entonces, lo que pasó con ellos es que durante 2 años fuimos arropados por esta empresa y durante 2 años estuvimos desarrollando la idea, desarrollando lo que iba a ser Briefy, el modelo de negocio, cómo iba a ser. El modelo de negocio actual de Briefy nació hace un poquito más de 1 año. El resto del tiempo se puede decir que perdimos dinero, pero realmente lo que hicimos nosotros fue aprender, ¿no? O sea, aprendimos tanto que pues, yo creo que cuando estuvo listo, yo creo que por eso le ha ido tan bien, porque es un proyecto que llegó a un punto de maduración en el laboratorio, pues de regarla y regarla y regarla y validar y validar y validar, que pues cuando salió un proyecto pues ya más preparado, un MVP, por así llamarle, le fue muy bien. Entonces, en un inicio es así. El tema del modelo de negocio es muy importante y nosotros lo hicimos al revés. Primero como que nos fuimos mucho por la visión y el modelo de negocio lo dejamos demasiado tiempo de lado, demasiado. O sea, ahorita lo veo en retrospectiva y fue demasiado tiempo en el que jugamos como simplemente al soñar, ¿no? Entonces, lo que sucedió en su momento es que nuestra segunda empresa lo que hace es el Briefy Data Intelligence. Lo que hacemos ahí es que con toda esta capacidad de encontrar información, le damos respuestas a empresas y multinacionales, sobre todo, acerca de marcas y consumidores. Entonces, esa segunda empresa empezó a financiar la primera empresa. Y al nivel en el que hoy Fabián y yo vivimos, y gracias a Dios vivimos bien, de esa segunda empresa. O sea, Briefy, o sea, como tal, está reinvirtiendo todo su dinero para crecer. Entonces, si quieres los baby steps,
pues sí, o sea, tienes que generar un registro de marca, tienes que pagar 3,500 pesos en el INPI, creo, para hacer un registro de marca. Tienes que darte de alta en Hacienda y empezar a pagar un contador, o tal vez puedes poner eso en pausa y manejar toda tu contabilidad como una persona física con actividad empresarial, o manejar todo eso no me acuerdo cómo se llama este modelo que no tiene tanto, que es una sociedad, pero no es una SA, ni una SAPI, pero es uno que haces en línea en gobierno, que nosotros no usamos, por eso no me recuerdo cómo es. Pero el tema es que, te digo, al principio es jugar con los recursos que tienes. Ah, mira, ahí Jesús nos dice SAS. Entonces, ese es el modelo al que me refiero. Entonces, al principio es así, pero yo creo que si algo te puedo recomendar es que el modelo de negocio va por adelante. Y te recomiendo mucho que implementes tiempos límite, fechas. Es súper importante. Fabián y yo nos fuimos demasiado al lado como creativo de lo que íbamos a hacer y perdimos mucho tiempo. Y en cuanto nos apretaron el cinto, y fue como, chin, tienen 3 meses para generar dinero, generamos dinero. O sea, en 3 meses empezamos a generar buen dinero. Entonces, pues ¿qué es lo que te dice eso? Pues que la necesidad de alguna forma te exige, pues, el hecho de que pues, empieces a hacer las cosas más con prisa, ¿no? Entonces, la mayor recomendación que te puedo hacer al inicio es que de entrada leas un libro que se llama The One Thing, que también tiene traducción en español, perdón que sea tan pocho, digo, pero casi todo lo leo en el idioma original. Ese libro es buenísimo para precisamente estos pequeños primeros pasos o cualquier tipo de pequeños pasos en cualquier tema, no solamente en empresas, que te ayudan a enfocarte. Entonces, date mucha estructura, mide todo, mucho personal accountability, o sea, haz un Excel y di, oye, esta actividad a quién le toca, hasta dónde, lo hizo bien, lo hizo mal, o sea, tienes que medir, porque si no haces eso, te va a pasar lo que a nosotros, que nos tardamos 4 años en generar dinero con un proyecto, lo cual no mucha gente puede aguantar, o pues la gente, de repente la vida te lleva a otras cosas, ¿no? Desde pagar un crédito educativo en mi caso hasta muchísimas otras cosas, que al final yo pude sortear gracias a Dios, pero ese es el tema, que plazos, objetivos claros, buenos mentores, y mucho estudio, o sea, mucho estudio, mucho caso de éxito, leer mucho acerca de lo que está pasando con otras empresas. En tu caso, que tienes proyectos, saber todo acerca de tu competencia a nivel global, todo. O sea, lo más importante, yo creo que hay un libro buenísimo que se llama Roba como un artista, que es un libro chiquito, pocket size. Se llama Roba como un artista. Es un libro que pues te dice cómo, o sea, la tesis de ese libro es que todo está creado y todo el mundo estamos copiando algo más. O estamos de alguna forma fusionando ideas de algo más. Entonces, al final del día, nuestro emprendimiento en Briefy, tú vas a poder encontrar plataformas que te narran libros, o plataformas que te resumen libros, o plataformas que te dan artículos, o plataformas que, o sea, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma Briefy tomó todo y lo conjuntó en el mismo lugar en un formato mucho más sencillo. Al final de cuentas, Briefy es una herramienta que no es que sea única y especial, simplemente es la más efectiva para el tiempo en el que estamos viviendo. O sea, se embarra a ti, a tu vida, pues eso es como o sea, Briefy no lo entiendes hasta que lo vives, ¿no? Y dices, ok, o sea, ya entiendo por qué Arturo dice que es diferente, o sea, se siente, pues se palpa. Entonces, bueno, eso es, Elsa. Te digo, mucha medición, muchos consejeros, acércate a muchas personas. No sé si todavía estudias, creo que sí. Pero si todavía estudias, Sí, todavía ser estoy estudiante es estudiando. muy padre porque, sí, es muy padre ser estudiante porque la gente no te quiere cobrar o no te cobra. O sea, ya te gradúas y ya la gente dice, no, hombre, o sea, estudias consultoría, me tienes que pagar. Te lo juro. O sea, yo durante toda mi universidad, que yo emprendí 2 proyectos siendo estudiante, era bien padre llegar con, o sea, gerentes de Deloitte o sea, gente bien pesada y yo, pues es que soy estudiante y me gustaría, o sea, como que la gente te dice, eres estudiante, te ayudo, ¿no? Ya nada más eres emprendedor o empresario y dices, no, pues mi hora cuesta tanto dinero, ¿no? Entonces aprovecha todo eso para, te digo, hacerte de consejeros y pues arma muy bien tu discurso, lo que he dicho creo que toda la plática, arma muy bien tu historia, el por qué lo haces, porque eso es lo que te abre las puertas. O sea, eso es lo que la gente te dice, ok, te voy a dar 2 años y 700,000 pesos para que trabajes y te mantengas en lo que ves qué onda. Que eso fue lo que me pasó a mí. Literalmente de una comida, de que este gran amigo que es Pepe, se llama Pepe, pues decidió darnos dinero para que desarrolláramos nuestra idea, ¿no?
Entonces, tu historia y el por qué lo haces y cómo transmites esa pasión, eso es lo que te va a abrir las puertas. Entonces, construye esa historia y estudia cómo construye esa historia y pichea esa historia. O sea, no tienes que hacer el elevator speech, el pitch de elevador automáticamente, ¿no? O sea, no creo. O sea, yo sí creo en las historias largas. Entonces, haz todo eso. ¿Sale, Elsa? Sí, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Tenemos otras ¿Quién sigue? últimas 3 preguntas. Voy a darle la voz a Diego. Súper. Diego. Perfecto. Ok, prendo mi cámara. Creo que ya me veo. Ok, ¿qué onda? Soy Diego. Yo tengo una duda respecto a la parte de la digitalización. Nosotros en nuestro proyecto trabajamos con la idea de dar talleres basados en aprendizaje experiencial, orientados hacia desarrollo de skills por medio de humanismo y por medio de investigación. Entonces, ahorita tenemos el problema de que por más que buscamos digitalizar los talleres, estamos teniendo mucho problema para poder dar la misma calidad en cuanto a que no tenemos mucha forma de cómo hacer todas las técnicas de facilitación que normalmente utilizamos y como que le baja un poquillo la calidad. ¿Hay alguna plataforma o algo que tú nos recomiendas que pueda ser como que un poquito más, no sé, didáctico, que pueda servirnos más hacia cómo digitalizar esta cosa? O sea, platícame un poquito tu experiencia del usuario. O sea, si yo voy contigo, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros lo que hacemos es que todo está basado en aprendizaje experiencial, entonces los talleres, pues damos una empatía orientada a la práctica médica. Son casos en los que no le decimos a los participantes que no son casos reales, entonces simulamos traer a personas que han vivido ciertas experiencias orientadas a un paciente con cáncer que se fue a tomar tratamientos alternativos, cómo lo abordas, porque es importante entender trasfondos emocionales, la vulnerabilidad de la persona, pero los hacemos con una experiencia como inmersiva, por así decirlo, en la que ellos sienten que están hablando con alguien de verdad y pues ya al final es como dar un debrief. Entonces lo hemos tratado de hacer virtual, pero sí nos ha estado costando un poquito más y no sabemos bien cómo capitalizar en cuanto a la digitalización. Es que no queremos caer en esta onda de dar eh, cursos tipo Coursera en la que nada más alguien se para y habla y tienes que regresarle al video si tienes dudas o cosas así, sino que queremos hacerlo más interactivo pero escalable. Sí, estás hablando de user experience, pero híjole, es un experimento lo que te voy a proponer, pero prueben hacer la parte de la interacción con esa persona que tuvo un problema sin ver, o sea, con puro audio. Es una idea. Es una idea y te lo digo porque yo he estado usando últimamente plataformas no así, o sea, no es lo mismo, pero que son más emocionales. O sea, son como más dirigidas hacia moverte pensamientos, o sea, te mueven así como, oye, ¿por qué? ¿Por qué eso? Y me han ayudado en temas sobre todo psicológicos, pues es como mi terapia. Yo sé que no es lo mismo, pero al final creo que están jugando con los elementos blandos de la gente, pues. Sí. Entonces, intenten hacerlo sin video. ¿Por qué? Porque pueden enfocarse en una experiencia completamente auditiva y completamente inmersiva a la hora de que tal vez le digas a tu audiencia, cierra los ojos, imagina, o sea, juega más con la visualización. Eso es lo que yo podría recomendar, porque es complicado. O sea, lo que tienes que hacer de alguna forma es bajar, o sea, no bajar tal vez, pero cambiar tus expectativas. Porque obviamente, pues, si tu servicio está completamente basado en realidad, pues es como fútbol, pues, ¿no? O sea, nada es lo mismo como estar vibrando en el estadio. Pero tienes que adaptarte a algo, a una experiencia que de alguna forma les ofrezca a esa persona, algo que sí les llegue. Y lo que he aprendido, sobre todo en temas de coaching, en recientes tiempos, es que al parecer la manera ideal de generar coaching es sin video, porque la gente es más receptiva y juega más con su propia imaginación que lo que puede ver. Eso es un tema, pues, que te digo, mi boxer. Entonces, por ahí puedes darle, o sea, es un experimento que podrían hacer, porque de ahí en más, te digo, sí van a tener que parecerse a una plataforma como Coursera en los próximos tiempos, tristemente, sí. Pero podrían innovar en un sentido, tal vez, te digo, jueguen con tema sensorial, pues, ¿no? O sea, desde hace no mucho, estoy leyendo un libro de meditación que me recomendó bajar una aplicación que se llama Headspace, que tal vez alguien de ustedes use. Headspace es para meditar. Entonces, Headspace a mí me encanta, o sea, de que, oye, pues cierra los ojos y te llevo al viaje, ¿no?
Entonces, esa podría ser la recomendación, no tanto en plataformas, sino en formato. Plataformas, pues puede haber muchas, o sea, obviamente Blackboard es maravillosa, pero Blackboard tiene una licencia creo que bastante cara. Entonces, pero Blackboard creo que te ofrece todavía más herramientas para poder hacer diferentes dinámicas que no te ofrece Zoom. Entonces, te digo, pero sí va a tener que ser un tema para ustedes el hecho de innovar su experiencia. O sea, su experiencia tiene que ser distinta. Que al final de cuentas también tienen que irse la recomendación que puedo hacer es que se vayan al propósito final de su emprendimiento. O sea, ¿para qué es? O sea, y a partir de ahí construyan con lo que tienen ahorita. O sea, te digo, es un periodo de adaptación. No va a haber ideales realmente ahorita, sobre todo si ya lo habían planificado. Dar pasos hacia atrás parecen pasos hacia atrás, pero simplemente es adaptarte. Entonces, eso es lo que te recomiendo, que te digo, no es una respuesta maravillosa, o sea, para nada, lo sé, pero sí te recomiendo eso. Jueguen con los sentidos, váyanse por un tema tal vez más de audio nada más, algo que sea distinto, que puedan controlar completamente, que juegue con una parte nada más de tu persona y en su momento también, pues, entendamos, ¿no? O sea, que los tiempos van a requerir esto y pues incluso prepárense para que esto se alargue, para que puedan continuar operando. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, hombre, güey, gracias. Quedan 2 preguntas, estimado Arturo. Le voy a habilitar el Sí. micrófono a Paola. Muy bien. Listo. Hola. Hola. No, tu micrófono está apagado, Paula. Listo, ¿Está ya. apagado? Ya estás. Ah. Ya está. Ahora está apagado otra vez. Te voy a apagar, Paola. Ahí está. ¿Ahí? Sí. ¿Ya? Ok. Primero que nada, muchas felicidades por lo que hacen en Briefy y toda la parte de la aplicación. Sinceramente no entra, pero ahorita con tu presentación vi como que todo lo que hacen y aparte esto de Data Analytics que tienen de la página. Y pues son muchas cosas como que abarcan muchas cosas a través del Machine Learning. Ahorita yo estoy haciendo mi tesis en Machine Learning para riesgo de crédito, cómo disminuir las pérdidas, ¿no? Que seleccionan mejor a los clientes y todo. Y dentro de la investigación nos dimos cuenta que aquí en Monterrey, por lo menos, o en México, no se conoce mucho todavía esto de Machine Learning ni la inteligencia artificial aplicado a riesgo de crédito o inclusive a Merca y todas estas cosas de Data Analytics. Entonces, ¿cómo ustedes en Briefy y en todo lo que hacen, cómo le proyectan al cliente que generan muchísimo valor con esto? Porque entiendo y sé que esto es el futuro, lo de la inteligencia artificial. Es bien difícil, Paula. Es bien difícil porque el tema con esto es, de hecho tenemos un caso de éxito junto con unos aliados que precisamente disminuimos el periodo de aprobación de un crédito, creo que de 24 horas a media hora, precisamente con este tipo de tecnología. Que no puedo hablar de la empresa, pero lo hicimos y fue muy interesante, pero fue muy difícil de vender, muy difícil. O sea, nosotros ahorita en Briefy Data Intelligence, la otra línea de negocio, lo que estamos haciendo es adaptándonos mucho a la realidad de las personas. Ahorita con todo el tema del coronavirus, modificamos toda nuestra oferta a un reporte táctico de 10 páginas que te responde una pregunta de mercados o consumidores. Yo creo que la respuesta es la aplicabilidad. O sea, lo que tú me preguntas es la aplicabilidad. Al final del día, pocos empresarios o pocos ejecutivos van a Singularity University o van a tal vez un viaje de inversión o se preparan y entienden tendencias porque su operación los consume. No considero que sea tanto su culpa porque, te digo, hay gente que neta duerme 4 horas y apenas tiene tiempo de vivir. Pero yo creo que lo que yo he aprendido a la hora de vender esto es que la forma más fácil de darle a entender a la persona cómo le va a beneficiar es narrándole pues, literalmente cómo su vida va a mejorar. Literalmente, o sea, con peras y manzanas en el sentido de que, mira, pues es que, y con un retorno sobre la inversión, por supuesto. O sea, hay un proyecto reciente que le decimos, mira, esto te va a costar $500,000, pero con este $500,000, lo que vamos a hacer es que tú en lugar de tardar A, vas a tardar B.
Y eso significa para ti y le haces la corrida financiera. Obviamente no tienes que explicarles tanto si es un buen director, ¿no? O sea, ellos ya entendieron que si les disminuyes el tiempo 30 minutos, eso les va a permitir hacer una barbaridad de cosas. Pero el punto es ese, que creo que la única forma en las empresas de realmente vender esto es con dinero, o con servicio al cliente traducido en dinero, o con marketing más optimizado traducido a dinero o traducido a ventas, sobre todo a ventas. Porque al principio nosotros estábamos yéndonos por un tema de rendimientos, de que te vamos a hacer más rápido y no sé qué. Y un día un buen amigo que es un mentor, que es el dueño de TV Ofertas, no sé si han visto los infomerciales por todo el país, en la tele, él me dijo, hay muchas empresas que operan mal y les va increíble. No importa cómo operan, importa cuánto venden. Si tú vendes lo suficiente, puedes operar mal y perder muchísimo dinero operando, pero si tienes las ventas, puedes permitírtelo. Entonces ahí cambiamos nuestro discurso a ir tras las ventas. Entonces yo me paro hoy en día con una solución de Machine Learning y le digo a la persona, mira, vas a ganar más. O sea, vas a vender más. Te puedo prometer, nunca prometemos, pero es muy probable que aumentes tanto porcentaje de tus ventas. ¿Cuánto significa esto para ti? No, pues que tantos miles de millones. Pues te cobro 1 millón. Es como ser un fiscalista, un abogado fiscalista, o un contador fiscalista, más bien. Entonces, esa es la manera en la que yo lo vendo. Entonces, explicándole el beneficio económico a la persona, o sea, o el beneficio político al político, o el beneficio, o sea, el entendimiento, o sea, ahora sí que tienes que adaptarlo a cada una de las personas. Eso es lo que puedo decirte, Paula. Pero qué interesante tu tesis, que ojalá tuviéramos tiempo, Fabián y yo, de aprender. Bueno, Fabián sí lo aprende y lo está estudiando ahorita en un curso en línea, de hecho, pero yo todavía no me meto tanto. Lo único que me dice Fabián es que es menos difícil de lo que cree la gente, que es como rocket science, pues que no es que no sea complicado, sin embargo, no es que sea tan complicado, o sea, pero también mi hermano suele subestimar los conocimientos. Muchas gracias, Paula. Vamos a ir con Alondra. Alondra, ¿estás ahí? Ok, gracias, Jesús. Dale. Sí, gracias. Arturo, la pregunta que tengo es, ¿en qué te inspiraste o en quién te inspiraste para hacer Brefi? Ay, no sé. ¿En qué me inspiré? Mira, yo tengo muchas fuentes de inspiración en general, o sea, como en la vida. Pero más bien lo que me inspiró, o sea, yo soy desde muy joven una persona que, yo siempre he pensado que una idea puede cambiar las cosas, o una industria, ¿no? Entonces yo desde muy chico como que me mentalicé a que pues, yo quería crear algo que cambiara algo más, ¿no? A nivel global, o la forma en la que alguien consume algo, la forma en la que algo sucede. Entonces, esa es la idea que de alguna forma de repente en un principio me motivaba. Cuando la vida va avanzando, pues ya me deja de motivar eso y ahora más bien es un tema es muy personal. O sea, es un tema de realización personal. A mí me encanta levantarme todos los días y sentir que mi trabajo vale la pena. Es un tema completamente, o sea, es mucho más, creo que es mucho menos, o sea, he tendido a ir al minimalismo en todo sentido de mi vida en los últimos años. Entonces, hoy en día, después de algunas situaciones y de algunas experiencias, pues voy más a cuánto puedo darle a las personas en lugar de cuánto las personas me pueden dar a mí. Entonces, es más bien, ¿qué me inspira? Me inspiran mis libros, me inspiran conferencias que veo, me inspiro en basquetbolistas, en historias. O sea, a mí me encantan las historias de cualquier persona que sea creativa. En Netflix, por ejemplo, yo veo todos los capítulos de Chef Table porque a mí me encanta la cocina. Y pues para mí cada uno de los chefs es una historia, ¿no? O sea, entonces tú escuchas, o sea, nadie llegó ahí solo, pues, ni fácilmente. Entonces me motivan mucho las historias de gente que pues, ya logró hacer algo, ¿no? Entonces veo mucho Chef Tables. Hay otra serie buenísima en Netflix que se llama Abstract, que no sé si alguno ya la vio, Abstract, pero Abstract lo que hace es darte la historia del diseñador de la experiencia de Instagram, o el diseñador de los Jordan Air Max, de los tenis de Nike, o una de las mejores diseñadoras del mundo de escenografías. O sea, a mí me encanta ver gente creativa trabajar porque pues, es muy difícil sobresalir en las industrias creativas.
Entonces, a mí eso a mí me motiva mucho. O sea, constantemente estoy viendo cosas o leyendo cosas que pues me echen la mano, porque pues hay días en los que te despiertas y a pesar de que uno piensa que ya avanzó mucho, pues te sientes en la lona, pues y sientes que todo se va a ir a la fregada. O sea, tus problemas crecen conjunto a tu proyecto, pues. Entonces, el tema es tener mucho equilibrio. Te digo, yo medito mucho, yo me voy mucho a todo ese tema de mindfulness, o sea, leer y intentar, tengo mucha gente que me echa la mano, o sea, para mí la terapia es ¿cómo se dice? Es canasta básica, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Escribo, si te vas a lo que me motiva, pues es todo este cúmulo de cosas lo que me mantiene a flote, ¿no? Mi familia, obviamente, mis amigos, o sea, entre todo esto. Pero sí, pues eso es, es la respuesta. Lo que me pueda llegar a inspirar, lo veo. La música me inspira mucho, hacer música me inspira mucho. Entonces, mis hobbies también son algo, pintar, música, lo que sea, es algo que también, como que más que inspirarme, me devuelven al equilibrio, o me devuelven como a la paz. Y eso es importantísimo. Tomar una decisión mal equilibrado en un nivel importante, pues puede salir súper mal. Entonces, eso es lo más padre. Eso podría ser, Alondra. Espero que resuelva algo. Listo, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Alondra. Gracias, Arturo. Quedan nomás 12 minutos de la plática. ¿Te gustaría responder una última pregunta? Vamos. A Florencia. Claro. Hoy había una más, creo. Yeah. Listo, Flor. Hola, ¿sí se escucha? Sí, Flor. Sí se escucha. Hola, mucho gusto, Arturo. Bueno, primero que nada, felicidades por lo que es Briefy. La verdad es que no lo conocía, pero me interesó muchísimo. Y bueno, aprovechando tu experiencia, me gustaría más que nada pedir tu consejo para pues estas empresas o ACs, organizaciones que se dedican un poquito más a la parte filantrópica. Por ejemplo, yo represento una AC que se dedica a lo que es la terapia acuática y pues a rehabilitar personas a través del agua, que pues tiene beneficios físicos, neurológicos y pues ayuda a ya sea personas con discapacidad, personas de la tercera edad, embarazadas, niños, etcétera. Entonces, lo que me gustaría es como tu consejo para este tipo de organizaciones que pues necesitan un poquito más para ofrecer sus servicios de la parte presencial. ¿Cómo recomendarías tú que se pudieran como fortalecer de esta parte que es como más digital y pues más en estos casos de contingencia que pues las personas no pueden venir como a recibir sus servicios y pues algunas empresas o ACs pues hasta quedan como un poco en bancarrota por esto mismo de que pues no puede venir gente o así? ¿Tú cómo recomendarías llevarlo a esta parte digital? Ok, es una pregunta súper compleja. De hecho, me hicieron una pregunta similar hace... Tengo una amiga que hace equinoterapia. Entonces, esto es terapia con caballos. Entonces, tampoco puedes llevar al caballo a la casa, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, es dificilísimo. O sea, el reto que ustedes tienen es complicado a un nivel brutal porque es una alberca. Sí, así. Así de bote pronto, o sea, el objetivo que yo me pondría es cómo hago que las empresas paguen esto. O sea, ahorita no te voy a poder, en este tiempo no te voy a poder sacar una solución porque está complejo, pero tienen que generar un servicio que las empresas paguen y que las empresas paguen en masa. O sea, que las empresas paguen, oye, pues es que para tus ejecutivos, que son ¿cuántos? 50. Entonces, si esto incluye, es que te digo, si evento respuestas, lo peor que me puede pasar a mí es empezar a dar lluvia de ideas porque no acabo. O sea, pero es encontrar un servicio que les sirva a las empresas. O sea, puede ser desde instalar una fuente en la oficina hasta, ¿sabes? O sea, no sé, de verdad. O instalar bocinas que te pongan el sonido del mar, que es algo que yo hago, de hecho, porque yo nací muy cerca del mar, entonces me relaja mucho. O sea, no sé, pero yo creo que tienen que ir tras un servicio que no requiera la alberca, obviamente, y que sea de un beneficio tangible para las empresas. Entonces, me imagino que en esa AC tienen mucha documentación acerca del beneficio científico, o sea, estudios, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que crear una oferta digital en este caso, que a las empresas les permita ayudar en estos tiempos a la gente a relajarse y que de alguna forma sea algo que no sea tan caro porque nadie quiere pagar tampoco en estos tiempos. Entonces, por eso tienes que irte mucho al volumen. Entonces, pero tienen que ir por ahí. O sea, y es un tema súper,
complejo. O sea, sí tienen que estudiar mucho innovaciones, o sea, tendencias de gente que ha hecho cosas similares, o sea, busquen, o sea, yo creo que si googleas así como en la industria, por así llamarle, de la terapia, en cosas como la hidroterapia o la equinoterapia, me imagino que podrás encontrar por ahí ideas o inspiración para crear algo. Pero si es una chamba, yo creo que les va a llevar unos cuantos días o semanas el ver cómo haces un producto que pueda ser, te digo, para tales compañías que te paguen por la paz de sus empleados. O sea, ahorita la salud mental es la reina de las necesidades corporativas. La reina. O sea, la persona que te ofrezca o que te pueda vender o te pueda decir cómo le hago para que mi gente esté más feliz trabajando conmigo y no rote el personal cada año y medio como ahorita está rotando, que le cuesta mucho dinero a las empresas, eso es un área de negocio importantísima. Entonces, denle por ahí, porque te digo, eso es lo que yo podría recomendar así de bote pronto, pero sí tienen un reto súper interesante. Entonces, pero sí, producto o servicio para empresas que puedan hacer de manera digital y que se pueda dar a la mayor cantidad de personas en una empresa a un precio no tan alto, tirándolo a la masificación nacional o internacional. Eso es. Ok, muchísimas gracias. No, hombre, espero que te sirva, Lorenzo. Oye, Jesús, aquí Rolando me pregunta de volada, ¿cómo me organizo? Sí, dale. Híjole, miren, yo tengo horarios muy estrictos de sueño, por ejemplo, 10:30 a 6 es mi hora de sueño, yo despierto, lo que hago es meditar y a partir de ahí empiezo a trabajar desde muy temprano y pongo mi celular en una modalidad que es focus, que yo manejo Samsung Galaxy, entonces esta cosa me permite concentrarme en que no suene mi celular, más que para ciertas personas. Entonces, dejé de lado todo eso durante un tiempo y tengo tareas muy específicas todos los días. O sea, muy, muy específicas en cuanto a lo que tengo que lograr. Pongo 3 categorías. Lo que tengo que lograr, lo que podría lograr, pero no es urgente, y lo que podría no hacer o podría delegarlo. Entonces, es la manera en la que lo hago. En algún punto tuve un curso de coaching de Personal Accountability, precisamente, que no hay una traducción real para Personal Accountability, más que una forma de rendición de resultados o de cuentas, en el que literalmente hay 4, es una, ¿cómo se llama? Esto es un plano cartesiano de 4 sectores, de 4 vectores, y la idea es estar en un punto en el que nada es urgente y todo es importante, pero que nada sea urgente. Porque mucha gente, la mayoría vive en el sector de arriba a la izquierda, donde todo es urgente y todo es importante. Entonces andan como todo el tiempo completamente quemados del cerebro. Y abajo a la derecha y abajo a la izquierda pues son otro tipo de cosas. Entonces el de arriba a la derecha, que es el ideal, es donde todo es importante pero nada es urgente. Ese es el estado más cómodo para trabajar. Entonces obviamente requiere organización. Entonces yo al principio de mi semana determino mis objetivos y igual con estos 3 niveles y todos los días pues voy determinando cómo va, ¿no? Obviamente surgen cosas. Lo más importante creo yo es no castigarte de más cuando algo no sale bien. Porque hay mucha gente que dice, chin, es que no me levanté a las 6:30 hoy, soy un fracaso. O sea, no, o sea, es como, bueno, ni modo, o sea, le seguimos, ¿no? No se maltraten, pues la productividad es un mal que nos han hecho pensar muy gacho. O sea, el hecho de tener que ser perfecto y todo tiene que ser rápido y todo, o sea, se ha estado como engrandeciendo demasiado a mi parecer el término levántate tempranísimo y trabaja muchísimo y no duermas y toma 3 aviones por semana. Yo no creo que vaya así la vida. O sea, yo creo que tendríamos que ir más lento. Habrá momentos más difíciles y más rápidos, pero yo creo que el hecho de que engrandecemos una agenda apretada, yo creo que es un error. O sea, yo creo que sí deberíamos tirarle a un tema, a un ritmo más pausado, más inteligente, con más delegación, repartiendo actividades. Eso así como yo, o sea, yo trabajo todos los días, Rolando, para no estar ocupado. O sea, eso es mi chamba. O sea, mi chamba es no estar ocupado. O sea, porque me permite pensar, porque yo soy la cabeza de esto. Entonces, esto me permite como estar viendo cómo innovo, ¿no? Esa es mi chamba. Mi chamba es pensar. Entonces, yo generalmente, si puedo no hacerlo yo, no lo hago yo. Entonces, así. Ese sería mi mantra y espero que a alguno de ustedes le resuene. O sea, trabajen para no estar ocupados y por favor no engrandezcan el hecho de estar ocupados, porque no está chido estar ocupados. O sea, trabajar 12 horas no es divertido. No está padre. O sea, terminas descuidando otras áreas de tu vida que te van a cobrar factura. Todo te lo cobra, ¿no? Entonces, así me organizo, intentando no estar ocupado.
Pues muchas gracias, estimado Arturo, Gracias. por darte el tiempo de contestar todas las preguntas de la mayoría de los participantes. Bueno, sí, contestaste todas las preguntas de todos los participantes. A nombre de la Universidad de Monterrey, pues te doy mucho lo que es un agradecimiento. No te podemos dar un agradecimiento físico porque estamos virtualmente, pero te envío ahí un pequeño abrazo digital y ahí te vamos a enviar un pequeño reconocimiento digital por darte tiempo de platicar. Creo que los estudiantes que estaban escuchando el briefing ahora entendieron aún más la importancia de lo que es toda la iniciativa y proyecto que ustedes tienen de la voz tuya. Ujú. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias a todos por venir. Pues ahora sí que un gusto. Y aquí está, al final les dejo mi correo por si les interesa seguir la plática. La verdad es que, como todo, lo reviso a ciertas horas y tardo en contestar algún tipo de correo. Pero con mucho gusto, si puedo echarles la mano en algo más, ojalá la próxima vez que los vea, pues sea allá en la UDEM, que tengo muy buenos recuerdos en la Universidad de Monterrey. Y nosotros con gusto, si podemos algún día poner una visita, ya cuando todas las cosas se mejoren de la contingencia, podemos hacer una visita aquí física, con gusto aquí te recibimos en la universidad. Será hasta entonces, Jesús. Pues muchas gracias a todos y que pasen un buen fin de semana. No, gracias por tu tiempo. Dale. ¿Listo? La llamada se va a desconectar en unos 2 minutos, entonces les pido de favor que se vayan desconectando, si no el Zoom se va a ir sacando. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos el otro sábado para otra plática. El inicio de la semana vamos a publicar el flyer, el iCard, y vamos a hacer la invitación por correo para los que ya están en nuestra lista de datos. Entonces, muchas gracias a todos.